mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa ya clásico de la congregación, un programa muy bendecido, muy De mucho aleccionador aprendizaje. para todos nosotros, así es, de Sí. mucho aprendizaje. Hoy iniciamos con nuestro programa número 10 de este libro, Los Generales de Dios. Vamos a empezar con la segunda parte del general Seymour. William Seymour. ¿verdad? William Joseph Seymour. Seymour. ¿sí? Y bueno, pues presentamos como siempre esta mesa que sigue siendo redonda, aunque cambiamos de set, sigue siendo redonda, ¿sí? Y primeramente, bueno, nuestros pastores aquí a mi izquierda. Hola, buenas Hola. noches, Bien, ¿cómo Ale, están? Muchas gracias. ¿Qué tal? Frente Bienvenidos. de nosotros aquí a los jovenazos, ¿sí? A Hola. Sol y a- Hola, ¿Cómo buenas están noches. todos? Buenas noches. Y el besucas, Oscar. Bravo, bravo. Bienvenidos, ¿Cómo están? Y bueno, pues unos servidores, mi ¡Bravo! esposita, Laura ¡Bravo! Martínez, y un Gracias, servidor José bienvenidos. Luis López. Entonces, pues iniciamos Sí. con el resumen, ¿no? Un pequeño resumen. Un pequeño resumen, pues recordarán que este avivador, este quinto avivador del libro Los Generales, Seymour, él es una persona que tiene una característica, una cualidad singular. Él era de raza de color, él nació en la ciudad de Luisiana, nació en el año de 1870. Él fue hijo de padres esclavos, de afroamericanos que llegaron a América. Recordarán que en esa época, a mediados del siglo XIX, la esclavitud pues era permitida en Estados Unidos y era parte importante de su actividad económica. Donde nace Seymour, que eran campesinos, sembraban el algodón, pues esta actividad era muy importante. Entonces, 2 años antes de que nació Seymour, sus papás obtuvieron la libertad. De hecho, pues políticamente hablando, a través
del presidente Lincoln se logró la emancipación de los esclavos negros en esta nación. Él es considerado como el catalizador del movimiento pentecostal. O sea, ¿por qué el catalizador? Porque llevó este movimiento a diferentes partes del mundo. Y creo yo que una de las razones fue porque la iglesia de Azusa, en la calle de Azusa, en el estado de California, en Estados Unidos, abrió sus puertas a una gran diversidad de personas, de todas las nacionalidades, de todas las razas, o sea, sin importar si eran latinos, si eran africanos traídos a América, si eran chinos, asiáticos, si eran incluso mismos anglosajones, ¿no? Porque también existía de repente esa división. Entonces él abrió, no importa si eran mujeres, si eran hombres, o sea, él abrió sus puertas y convirtió este lugar que era pues un territorio que se ocupaba como establo, él lo convirtió en un centro internacional de avivamiento y de ahí lanzó a este movimiento a muchas partes del mundo. Entonces, por eso se le conoce como el catalizador del movimiento pentecostal. Él pues tuvo que enfrentar diferentes situaciones racistas, de violencia, de segregación, de separación, incluso yo creo que hasta de una forma muy sutil dentro de la misma iglesia, porque recordemos que él fue discípulo en el Instituto Bíblico de Parham, cuando comentábamos en el programa anterior, y si ustedes leyeron el libro, y de verdad que es una recomendación, léanlo. En algún momento también nuestro pastor nos compartió el audio. Es importante que lo lean para que vayan siguiendo todo lo que digamos, porque aquí pues recuerden que no estamos realmente leyendo todo el libro ni mencionándolo tal cual. Simplemente estamos haciendo un análisis, entonces para que ustedes nos puedan seguir en la lectura y en los acontecimientos históricos y cómo el Señor utilizó a estos avivadores, es muy importante que lo lean. Ahorita pues yo creo que no hay así pretexto, porque gracias a la tecnología tenemos el PDF que se puede descargar en un formato gratuito, y también tenemos el audio. Entonces, les decía, Seymour nació al sur de Estados Unidos, pero él decide a los 25 años, creyéndole a Dios y creyendo que el verdadero libertador era Jesús y que para él no había excepción de personas. Él se va al norte, se va primero a Indianápolis, después está en Cincinnati, y ahí en Cincinnati conoce una iglesia que se llama Los Santos de la Luz Vespertina. Entonces, obviamente... ¿Qué nombrecitos usaban? ¿No? Sí, ¿no? Sí, entonces al conocer lo que estaba haciendo Seymour, lo reciben con los brazos abiertos y le ofrecen que sea parte de su congregación, pero Seymour se resistía, porque él recordemos también que la doctrina que él seguía desde muy pequeño fue la escuela metodista, ¿no? O sea, de hecho nos dice que uno de sus grandes referentes pues es John Wesley, que fue el fundador de esta doctrina metodista. Entonces él como que va viendo estas iglesias y donde él estuvo tanto en Luisiana, que fue el estado donde nació, después en Indianápolis, en Cincinnati, y él dice, estas iglesias como que se han ido alejando de la idea original o de las raíces del metodismo. Entonces por eso de alguna manera él rechazaba participar en ellas. Entonces cuando llega esta invitación y él se rechaza, también le da viruela, ¿no? Al darle viruela en ese tiempo, la viruela era más mortal que el coronavirus, o sea, era mucho más mortal, porque no había vacuna, no había antibióticos, todavía no se inventaba la penicilina, o sea, era mortal. Sin embargo, por un milagro de Dios, o sea, él fue sano, estuvo 3 semanas con esta enfermedad.
Padeciéndola. y sanó, o sea, milagrosamente sanó. Sin embargo, pues hubo secuelas, ¿no? Perdió Pierde, un ¿no? ojo y le quedan cicatrices muy fuertes en el rostro. Entonces él cree que esta enfermedad es un castigo de Dios por haberse resistido al llamado, todavía ¿no? hay Bueno, mucho de pues eso. es que Desde entonces Desde se entonces, sí. pensaba así, ¿no? Sí, Es que es el pensamiento de la ley que Así todavía es. está bien vigente en Exactamente. un montón de gente que no ha comprendido, ¿no? Claro. O sea, y él lo entendió mucho después, pero el chiste es que ahorita él pensaba que era un castigo de sí, Dios. que era un castigo de Dios por haberse resistido. Entonces dijo, bueno, va, o sea, voy a participar en esta en esta Ahí iglesia. nació Como primera pastor. de Alejandra 1:1. Logístico, pero no. Sí. Logístico operando. Sí, entonces el primer, digamos, actividad o rol que le dan es como evangelista itinerante, que es algo así como misionero pastor, que anda en diferentes lugares. Entonces, recordemos que él está en Cincinnati, que es el noreste de Estados Unidos, y viaja a Texas. Entonces, en ese recorrido, y cuando llega a Texas, en Houston, ahí él empieza a sentir como ese llamado del Señor de pensar que ahí va a establecer su propia congregación. Y es cuando conoce a Parham, ¿no? Él conoce a Parham porque Parham lo que hacía es que iba al centro de Houston con su equipo, con las personas que colaboraban con él, y se vestían con esos trajes espléndidos de Ciudad Santa. Entonces iba haciendo sus marchas, Parham, desfiles. y yo me imagino que hubo gente que en ese momento lo criticó, ¿no? A Parham, porque ha de haber dicho, ay, exhibicionista, o no sé. Es que eran los usos de aquel entonces. Ajá, ¿no? pero- Así era como Sí, evangelizaba, exactamente. Así es como se atraía. Como a la llamaba gente. la atención de las Sí. gentes. Y entonces ya al en la tarde grado. llevaban a la gente a la carpa. Exactamente, ¿sí? o sea, al grado Sí. que llamó la atención de Seymour, ¿no? O sea, le llamó la atención, y después también influenciado por una de sus amigas. Quiero decirte que todavía en nuestros tiempos nosotros fuimos a Monterrey a una campaña que hizo Luis Palau en Monterrey. Estuvimos allí y él hizo un desfile en Monterrey con los artistas que había invitado para la noche. ¿Te acuerdas? Una noche evangelística en el parque. ¿Dónde fue? En el Parque Fundidora, me parece, ¿no? En el Parque Fundidora. Y entonces hizo un desfile en donde los artistas que iban a estar cantando en la noche estuvieron participando en el desfile, y de esa manera atrajo a la gente. O sea, todavía en nuestros tiempos, hace, ¿qué fue eso? ¿12 años? No, más. ¿15 años? Más, yo creo. Bueno, Sí. todavía se sigue usando ese Sí. tipo de Sí, de- y bueno, de atracción. y digamos que son estrategias en el buen Sí, sentido sí. para atraer a las personas. Sí. Y eso fue lo que le llamó de primer momento la atención a Seymour. También a través de la influencia de una amiga que fue a trabajar a la casa de los Parham directamente con ellos, y cuando regresa esta amiga le dice a Seymour, no te imaginas todo lo que está ocurriendo allá, ¿no? Con la Parham, familia sí. Parham y con el Instituto Bíblico que él abrió en Topeka, en Kansas, ¿no? Entonces le platica, y eso pues obviamente llama más la atención de Seymour. Y La novedad era que hablaban en lenguas. hablaban en lenguas, y además abren, se entera Seymour que van a abrir otro instituto bíblico en esa ciudad, en Houston. Entonces él se inscribe, y ahí viene el aprendizaje de Seymour, viene el aprendizaje, aunque decíamos, quizá, pues aunque él pudo entrar a este instituto y recibir esa enseñanza, quizá de alguna manera también recibió pues esa especie de discriminación, porque el formato de estos institutos es aprender todo lo que estaban recibiendo de la palabra de Dios, específicamente en la evidencia del Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas, pero también funcionaba como alojamiento, ahí vivían las personas, los estudiantes.
antes, pero Seymour no, o sea, No, no. Seymour nada más iba a sus clases y ya se regresaba. Se regresaba a Se su regresaba. casa. Entonces, no sabemos, Viene escenas y el te autor vas. nos deja ver entre líneas, ¿no? Que Vienes, estudias quizás y sí te vas. pudo haber un tema de discriminación hacia él. Entonces, él, comentábamos, termina sus estudios en este instituto de Houston y él estaba decidido a establecer ahí su iglesia. Sin embargo, ocurren una serie de acontecimientos que ya iremos comentando, donde es curioso ver cómo a estas alturas Seymour todavía no hablaba en lenguas, ¿no? O sea, ya había recibido toda la formación en el estudio bíblico, Y pero la él no enseñaba. hablaba. Y la Y No, él es que la enseñaba. creía. Y la creía, pero todavía no lo había recibido. Predicaba que las lenguas eran la evidencia del bautismo del Espíritu, pero él todavía no lo había recibido. Claro. Y esta predicación no era muy bien recibida por los religiosos de ese entonces. Por esa No, razón desde dejó la luego iglesia que no. donde estaba, porque Por el- como no aceptaban esa doctrina, entonces Sí. fue que Dejó Pues a es- los santos de la luz Así es. vespertina. Y a los dejó dejó a la ahí. matutina. Fue lo que pasó con la hermana La esta Hutchinson, ¿no? Hutchinson, sí, Hutchinson. se fue allá lo llaman, A Los ¿no? Ángeles, Lo sí, llaman a pasa. Los Ángeles para que se vaya allá a una pequeña iglesia, lo llaman como pastor, la hermana esta famosa Hutchinson, Hutchinson. que era la que lo conoció, dice, pues yo creo que él es el indicado. Así es. Y lo lleva para allá y le cierra Sí, la así congregación. Sí, porque no le gustó ponen nada. candado, ¿no? O Le sea, ponen candado porque no les gustó la No predicación. les así es. gustó. No O les sea, gustó. entre ellos mismos puede ser que también existía esta segregación, ¿no? Esta Absolutamente. Pero es división. chistoso porque Sí, esta sí, sí. Hutchinson expulsó a Seymour, siendo que ella había sido expulsada de su iglesia también por las prédicas que hacía. Tan es así que fueron la familia Asbury que pusieron su casa para que Ajá. Sí, sí, sí. Julia Hutchinson pudiera predicar. Entonces la expulsan y yo creo que para ella fue la misma reacción. A mí me hicieron eso, entonces si yo no estoy de acuerdo con tu doctrina, entonces bye. Fue lo que Le cierran aprendió las ella, puertas a así dijo, Seymour. no, pues si no estoy de acuerdo, entonces Sí, no, también no, vaya, terrible, terrible. Pero cómo es que, como decíamos, ¿no? Él estaba tan convencido de esta doctrina que empieza a predicar sobre ella y empieza a transformar a mucha gente, ¿no? A sanar a personas. Bueno, está el asunto de que llega con ella, le cierran, la familia Lee lo alberga, ¿no? Y ahí empieza a tener estas reuniones y De oración. sesiones de oración y va cada vez siendo más grande, hasta que ya no cabe, ¿no? Y entonces va con la familia Asbury, ¿no? Para que entonces ahí que tiene un lugar más grande, incluso en el pórtico la usan como Salón de reuniones, y entonces ahí empieza a tener todas sus reuniones, ¿no? Pero él sigue sin recibir el bautismo del Espíritu Santo, recibir las lenguas, ¿no? Pero después ya, a mí lo que me llama mucho la atención, pues, les vuelvo a insistir los paradigmas y todo esto, ¿no? Lo que me llama muchísimo la atención es que él tarda mucho en recibir esto, ¿no? Así De es. hecho, ha estado orando y orando y no llega las lenguas, no llega el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación en lenguas, pero él sigue predicando. Pero lo que es impresionante es que cuando ya se da el avivamiento, el despertar allí en ese lugar que rentaron, que nos decía Laurita, ¿no? Ese lugar horrible que era La un Susa. establo, que lo tuvieron que preparar ahí con Pintar, lavar. acerrín la el Bueno, y piso. plantar de con arte. cal. Sí, La aparte. pintura era cal. La pintura era cal, la pintura era cal. Y el piso de acerrín. De acerrín. O sea, una cantina. Y el púlpito, dos guacales. Dos guacales. Ajá, el atril eran El atril, perdón, el atril, el sí. púlpito pues eran Sí. dos guacales. Sí. Esas eran las condiciones. Bueno, en ese lugar, la gente que ni siquiera pedía, ni sabían del bautismo del Espíritu Santo, Lo recibían. nada Ni más siquiera con ir entraban. caminando Así hacia es. ese lugar, Guau. caían en el Espíritu y empezaban a hablar en lenguas. Así es. Impresionante, Sí, ¿no? Sí, totalmente. Qué locura, ¿no? De pasar de que lo enseñas pero no lo recibes, al otro punto en el que toda la gente lo recibe hasta sin saber qué onda, ¿no? Sin saber qué. Y es donde yo creo que se ejemplifica mejor lo que es un avivamiento, ¿no? Digo, si hacemos la referencia a avivar el fuego, ¿no? Pues el fueguito pues, está
a lo mejor muy, Las brasas. muy tranquilito, la Brasas, brasas y todo. Pero Empiezas de a, repente- exacto, empiezas a, y es tanto el calor que apenas te vas tú acercando a donde está el fuego y ya piensas, ya sientes, ¿no? El calor porque está avivado el fuego, ¿no? Yo creo que es lo que pasaba aquí, ¿no? Ese avivamiento del Espíritu Santo, ese avivamiento, pues no necesitabas entrar ni llegar, ¿no? Ya con que te acercaras ya sentías que te toda quemaba. esa, así es, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? De que las piedras o de que el carboncito esté ahí apenas en brasas, ¿no? Si tú le soplas, pues, las Se llamas levantan. se levantan, ¿no? Así es, así Entonces es. yo creo que eso es lo que ahí sucedió, ¿no? Las llamas del Espíritu se levantaron y todo el mundo empezó a recibir y del Espíritu, o sea, y fue algo impresionante, ¿no? Grandísimo. Las manifestaciones del Espíritu que se dieron allí en la calle de Azusa. Azusa, ¿no? Yo les decía que Azusa, que esto es lo que es chistoso, no creo que por esta razón Seymour haya rentado el lugar, ¿no? Rentó el lugar porque era el lugar que era Les más alcanzaba, barato, sí, que les exacto. alcanzaba. Exacto. $4, $8. $8 el mes El mes. era la renta que pagaba por el lugar. Pero Azusa quiere decir everything from A to C in the USA. O sea, todo lo que tú puedas encontrar de la A a la Z en los Estados Unidos era lo que había en esa calle, la calle de Azusa, es lo que quiere decir. Así es que ahí se encontraban chinos, como tú lo decías, Laurita, se encontraban chinos, negros, Latinos. Latinos, sí. Anglosajones, homosexuales, todo. Todo un poco. ricos, pobres, de todo lo que tú pudieras Era un encontrarte. cóctel mundial ahí. Era un cóctel de todo lo que te pudieras encontrar. Y en ese lugar que pues yo pudiera decir que nada de apartado, nada de santo, nada de Glamuroso. de glamuroso ni de De nada. espiritual. En ese lugar es en donde el más grande avivamiento, creo, que ha habido en el mundo, ocurrió. Así es, sí. Sí, es tremendo el pensar cómo es que tanta gente no puede convivir en un lugar. Yo creo que este avivamiento no nada más era el asunto de ir a buscar lo que ahí había, ¿no? Sino de quitarse de todo tipo de prejuicios porque el objetivo principal era el recibir lo que ahí se estaba dando, ¿no? En el caso de las lenguas, mucha gente iba incluso, pues, ahora sí que de morbo, ¿no? Como morbo, ¿no? para Algunas ver realmente veces. qué es lo estaba que se da. pasando ahí, ¿no? Pero se perdía esta situación racial, se perdía esta situación del fuchi que Diferencias. pudiera hacerle, ¿no? A la gente con mucho dinero, el estar sentado en el suelo al lado de una persona pobre, una persona que no tenía o ni siquiera de esa nacionalidad, ¿no? Bancas Encontradas. De tablones. maderas, en tablones, En barriles. sobre barriles, encontradas, porque ni siquiera era un auditorio, ¿no? O sea, no era que alguien fuera a hablar. Ni había Encontradas. plataforma, O porque sea, él estaba a la altura de los demás. él estaba a la altura de los demás en medio, ¿no? O sea, era un cuadrado y con una persona en el centro, no había Y aparte quien- que ni sabían quién iba a predicar, quién Porque iba no a ser pre- predicador, porque no tenían un programa como tal, sino era ahora sí que el que lo moviera el Espíritu Santo y se paraba. O sea, era una locura. Yo simplemente veo que era una locura lo que ahí existía. Sacado de todo el contexto de lo que se venía viviendo en esos tiempos, ¿no? O sea, no tenía una liturgia, no tenía una rutina, todas las reuniones eran totalmente Totalmente diferentes. cada día era diferente. El Espíritu Santo era el que hacía las cosas, la gente caía, la gente recibía, la gente reía, la gente lloraba, la gente brincaba, Incluso la gente se enojaba la cuando gente- no había predicaciones del Espíritu. Sí, Así cuando era es, del Espíritu, abucheaban si abucheaban. alguien se paraba y hablaba algo que no fuera del Y Espíritu. después la Madre Jones, ¿no? la- que también así Sí, no, aguas. se ponía La ahí mirada. a los pies del predicador y se ponía a verlo hasta que lo ruborizaba o lo sacaba de onda y decía, mejor aquí corrió y no aquí me quedo. No sé si ustedes imaginan una reunión así. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que la reunión sí tenga un cierto orden. Ajá. Le damos la libertad al Espíritu de Dios para que Él se mueva y haga cosas y todo, pero nuestras reuniones tienen un orden. O sea, empezamos alabando a Dios porque nos dice la palabra que entrar por sus puertas con acción
de gracias. Esa es la razón por la que hay una alabanza. Hacemos una alabanza también para romper todos los ambientes que cada persona traiga y generar un solo ambiente de alabanza, de adoración, de fe. Luego vienen canciones de adoración que hablan de la grandeza del Señor para precisamente fortalecer la fe de las personas y generar un ambiente, ¿no?, espiritual, un ambiente de fe. Y entonces tenemos en nuestros programas, bueno, viene una palabra de Dios, una predicación, la gente lo recibe, la gente está sentada, o sea, en medio de todo que a nosotros nos llaman desordenados porque la gente puede caer, ministramos en el Espíritu, gente habla en lenguas o la gente grita o la gente brinca de repente en la alabanza o algo por el estilo, nosotros tenemos un orden. Imagínense la reunión de la calle de Azusa, imagínense. Ahora imagínense que la gente llega por miles a un lugar en donde no caben, a un lugar en donde caben cientos, o no sé, a lo mejor cabrían 400 personas, pero llegaban miles. Así es, sí. Y entonces era problemático todo sudor, eso. olores. Creo que no tenía ni ventiladores ni aire acondicionado. No creo. Ni Kleenex, ni Edecán. O sea, sudor, Ni olores, alfombra, todo. ni todo. alfombra. No era ser Ni baños. Por eso, ni baños. No sé cómo estarían los O a lo baños. mejor uno, ¿no? No De sé. la casa. No sé, pero ahora imagínense que no hay un orden, sino de que alguien empieza a cantar y los demás le siguen, que alguien se para y empieza a hablar, y si es del Da una Espíritu, palabra. el Espíritu de Dios toca a todos, y si no es del Espíritu lo abuchean y casi le avientan jitomates. O sea, era una verdulería en donde el Espíritu de Dios estaba derramando de una manera Yo creo que muchos se dormían en la calle, o sea, ahí amanecían en la calle esperando a que se diera la siguiente reunión, porque Pero eso pues, ¿cómo venir lo- tantas personas de muchos lugares, yo dudo que regresaran y que se fueran a un hotel o se fueran a algún lugar, La gente realmente. hablaba en lenguas, Así la es. gente recibía palabra profética, la gente recibía sanidades, o sea, todo, o sea, todo el abanico Sí. allí, Allí. pum, listo. ¿Y cómo rompe esquemas? Porque si hoy en día sucediera algo así, una reunión de ese estilo sin un formato y esperando a ver qué sucede por el Espíritu Santo, yo creo que habrán muchas personas que dirían que no se le está dando excelencia a Dios porque no se tiene un formato, porque no tienes algo planeado, porque no llevas algo estructurado para pues sí, darle honra a Dios y tenerlo de una manera, tu servicio excelente hacia Él. Pero te das cuenta una vez más que la excelencia y la honra no está en lo que se ve, sino en el corazón y en la disposición, porque Seymour le daba honra a Dios humillándose a sí mismo para que el Espíritu Santo hiciera lo que Fluyera quisiera lo ahí. que quisiera. Claro. Tan Pero es en así. ese momento también, o sea, comentas que ahorita, pero en ese momento, pues por eso Parham fue el choque que tuvo ahí, ¿no? De ver ese desorden, de Absoluto ver todo lo que desorden, se sí. daban ahí. Porque él tenía un cierto él tenía orden, un pero orden. hablaba en lenguas. Claro. Él decía, es hablar en lenguas con el orden que especifica la Biblia. Él así La lo palabra. comentaba, la palabra de Dios, ¿no? Entonces él llevaba todo un orden en ese sentido y pues por eso también criticó mucho a Seymour, ¿no? Al grado de decir, voy a poner otro Orden, lugar sí, claro, para poder sí. ahora sí casi liberar Liberar. a toda esa gente que se está ahí enchamucando, ¿no? Porque eso era lo que él pensaba. Escuché una conferencia de Benny Hinn, yo lo sigo en Facebook y todo, entonces cuando él está teniendo alguna conferencia yo lo estoy escuchando. Hace esto que les voy a decir, fue hace como 2-3 años que escuché esta conferencia, en la que Benny Hinn comentaba que en una ocasión que él pasa para hablar, para iniciar la reunión, el Espíritu de Dios, o sea, le dijo, no hagas nada. No hagas nada. Y él así como que estamos acostumbrados a que los espacios tienen que llenarse, ¿no? O sea, a que tienes que decir algo, porque, pues, ¿cómo, no? Entonces él pasó y no dijo nada. Y él así como que tamborileaba con los dedos en el púlpito, en el Porque atril todos que esperando tenía, porque todos estaban recibir esperando que dijera algo, que hablara algo, y él estaba parando y no pasaba nada.
Y él así como que, ¿qué onda? Y el Espíritu de Dios le decía, no hagas nada, espera. Y dice que pasaron como 10, 15 minutos sin que nada sucediera y la gente estaba como que... Bueno, ¿qué ¿va a onda? haber reunión o no? ¿Va a haber o qué ¿Va a haber hacer? prédica o no, pastor? Si no, ya para ir. ¿Y este qué hace ahí? Y como que ya empezaba el murmullo y todo el rollo y él estaba pues hasta asustado, ¿no? Cuando de repente, entre la gente, empieza el gritadero del fuego del Espíritu Santo moviéndose en diferentes lugares y se armó el relajo, ¿no? Se armó en todo el público y toda la gente brincando y toda la gente recibiendo del Espíritu y él estaba parado arriba. Fue un boom, ¿no? Sí, una bomba ahí. una bomba. Que si él supo esperar, pero si no hubiera esperado, pues no hubiera sucedido habido ningún movimiento del Espíritu. Así es, no hubiera sucedido. Pero el asunto es que él comenta que tuvo que dar el espacio, ¿no? 15 minutos más, 10, 15 minutos, a que eso empezara y la gente ya estaba así como que desesperada ¿no? porque ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Qué va a haber? estamos ¿Qué va a acostumbrados suceder? a que los Hay espacios se programas, tienen ¿no? que llenar, ¿no? Hay un programa, tienes que hablar, no puedes quedarte con espacios vacíos. Y bueno, un sucedió formato. algo, un formato, ¿no? Y aquí en Azusa no había ningún formato. ¿Qué pasaría si nosotros nos reuniéramos aquí de repente? Efraín cantara una canción, toda la gente bien motivada, todos Y de listos, y de repente no pasa nada. ¿Qué sucedería? No sé. No sé, pastor, yo creo que hablando de ese tema últimamente, muchas personas, y me incluyo, de repente corremos, ¿no?, hacia las personas ungidas, por las cuales el Espíritu Santo hace milagros, ¿no? Y eso está padre, y está bien, y Dios los usa. Pero lo que yo veo aquí en Azusa es que era darle la honra, era reconocer que el Espíritu Santo era el que estaba haciendo todo el mover, era el que estaba guiando todo, ¿no? Porque yo digo, a ver, o sea, ¿qué hacía Seymour, no? Para que la presencia de Dios bajara, para que se manifestaran Meterse en todos estos su milagros. huacal. Él se metía, no predicaba, no hablaba, o sea, no era el que lideraba, por así decirlo, este movimiento, sino simplemente dejaba el Espíritu Santo mover y hacer lo que él quisiera. Entonces yo creo que nuestra expectación, o tendríamos que venir cada domingo, cada vez que nos reunamos, venir expectantes a lo que el Espíritu Santo vaya a hacer, no solamente a través del pastor o a través de la alabanza, sino a través de cómo él lo quiera hacer, y reconocer que él es el que está haciendo y el que puede hacer lo que se le venga en así gana. Lo que quiere. Creo que para que se dé un avivamiento, y dentro de los aprendizajes que a mí en lo personal me deja Azusa, es que para que se complete verdaderamente un avivamiento se requiere de dos factores, ¿no? Uno, los generales, que son personas que se dejan usar por Dios y que, aunque tengan defectos y debilidades y con toda su humanidad, están dispuestos a ser usados por Dios y tienen una pasión y tienen un amor hacia la palabra y se dejan usar. Pero también el otro factor muy importante son todos los soldados, ¿no?, que serían los congregantes, que están dispuestos a recibir, y no importa, o sea, dónde sea, no importa que dejen su comodidad, su confort, sino que ellos sean receptivos, ¿no? Entonces son estos dos elementos, estos dos factores que se requieren para que se complete el avivamiento, porque... Okay, me encanta que ya que este libro empiece a generar eso, ¿no? De que ya empecemos a querer tratar de sacar conclusiones. Eso Pero todavía es... faltan las conclusiones. No, es que ese es el objetivo de este libro. Eso, ahorita que tú empezaste a hablar de eso, dije, ok, el libro ya está funcionando, ¿no? Empezar a tratar de sacar conclusiones de qué es un avivamiento, cómo se mueve y todo. Bueno, ¿abro un debate? Sí, ¿Va? sí. ¿Abro un debate? ¿Sale? A ver. Jalas o te pandeas. Llevamos hasta ahorita, ¿cuántos aviadores? Cinco. Cinco. Llevamos Seymour, María Dowie. Woodward Eater, llevamos, Barham. empezamos Bueno, con con Alexander Dowie, María. María Woodward Eater, Eva Roberts. Eva Eva Roberts, Barham. Barham y luego y Seymour. Seymour. Llevamos cinco avivadores, ¿sale?
Bueno, en estos 5 avivadores, díganme una cosa. ¿Fueron personas realmente que por su disposición a Dios, Dios las usó? ¿O realmente desde mucho antes ellos fueron llamados por Dios y Dios los eligió a ellos? Dios los eligió primero y ellos respondieron al llamado. Yo pienso eso porque si recordamos en María, ella incluso negó el llamado y se dedicó a su casa. No, o sea, eso no es disposición completamente a Dios. Así es. Ella se dedicó a su casa, a mantener a sus hijos, a su esposo, Que a después se cuidarlos, murieron. que después se murieron y regresó Pero al bueno. llamado, pero ellos, Ya. o sea, pero ella regresó al llamado de Dios. Dios es el primero en llamar. Ya toca a nosotros responder. Evan Roberts. Evan Roberts también Igualmente fue fue un llamado. llamado de Doggy Dios. desde niño Doggy también. desde Doggy, niño. claro. Parham desde los 16 años estaba predicando. Oye, ¿quién fue? Porque Dios lo había llamado. Fue Evan Roberts o Doggy que desde niños fueron llamados y ni siquiera sabían cuál era su llamado, pero sabía que había algo. Doggy. Doggy. Realmente el que empezó más tarde es este negrito tuerto. Sí. Seymour. Seymour. Y empezó con el llamado, pero él desde muy chico trabajaba con la Biblia. O sea, Sí. desde niño Sí, con sus papás aprendió a se leer. aprendió la Sí. Biblia Y- y todo, sí, ¿no? sí. Y aparte a lo mejor recibió el llamado antes. Entonces, es un llamado de Dios. Primero Dios llama, porque lo podemos ver, cuántos cristianos pueden leer diario la Biblia, estar horas en oración, conociendo en institutos bíblicos que lo que quieras y haciendo un y mil cosas para Dios, pero no hay llamado. Así En es. cambio, una persona que se convierte a Jesús lleva 1 mes, 2 meses en la congregación y te das cuenta que hay un llamado en una persona por la unción que hemos hablado. Una persona que ha sido llamada tiene un respaldo de parte de Y Dios. se nota, Sea o sea, como no es un sea. respaldo que quede en la persona, se da a notar y las personas se dan cuenta que hay un llamado en la persona que ha sido escogida por Todos Dios. tenemos un llamado para Sí, predicar sí. el evangelio, todos tenemos un Todas llamado. las criaturitas de Todas la las- nación. Las criaturitas de la nación. la Todos nosotros nación. como hijos de Dios tenemos un llamado, Sí. ¿ok? Sí. Pero un llamado ministerial, un llamado para servir al Está Señor, desde o sea, antes. es algo que Dios llama y entonces Dios soporta. Respalda. Entonces Dios respalda, ¿no? Sí. Precisamente por eso vemos un montón de iglesias de repente hoy día que abrieron aquí, que abrieron allá y luego cerraron y que abrieron y que no sé qué y que ya no les fue bien y que no sé qué. O sea, cuando Porque no es- Dios llama, sí. Dios respalda. Claro. Exacto. O sea, no hay duda. Si Dios dijo, yo voy a estar contigo, va a estar contigo. Dios da dones, Dios es el que otorga todo esto. Ahora, el asunto interesante es que Dios a todos estos hombres los puso para un avivamiento en donde lo que hablábamos, ¿no? Cada avivamiento ha sido una ruptura de paradigmas. Paradigmas. Sí, así es, así es. Cada avivamiento ha venido a romperle la cabeza a la gente, o sea, con sus y ideas también religiosas. separándose de las denominaciones por el aletargamiento que Como parte traía de la esos iglesia. paradigmas. O sea, Lo que pasa es que los religiosos. Una denominación es un conjunto de paradigmas. Y Sí. Claro. sigue sus normas, sigue Tienes sus que seguir las reglas. normas, son reglas, estructuras, sí. una estructura. En la iglesia del Nazareno, en donde nosotros estuvimos Por cierto. Y a propósito, un buen tiempo. que de hecho de ahí se salió él, Seymour. Sí, de la iglesia del Nazareno. Sí. De la iglesia del Nazareno, donde nosotros tuvimos un buen tiempo, yo quiero decirles, ellos tienen, bueno, obviamente se estudia la Biblia es la base, ¿ok? Pero tienen el manual de la iglesia. Y entonces tienes que basarte al manual. Muy estructurados. ¿no? Súper estructurados. Y entonces el manual dice aquí que esto es así, y entonces no puede ser otra cosa porque el manual dice que así El método. es la cosa. El método. Sí. ¿No? Entonces, el manual es casi tema de estudio, que te lo tienes que No, saber y muy aparte- bien. y El aparte tercer hay- testamento. Algo así, como el tercer testamento. Más o menos. Órale. No, pero eso no Está era cañón. nada. En la metodista estudiaban la vida de Juan Wesley. O sea, Pero, todos pero, los pero años, ni siquiera la vida modificada Sí, de ya era John muy- Wesley. O sea, Adaptada, la la vida versión adaptada. la última revisión Sí, corregida y aumentada. La vida de John Wesley adaptada a los intereses actuales religiosos de la iglesia metodista, ¿no? Porque ellos te hablan, por ejemplo, de toda la instrucción que le dio su mamá,
y de que él era obediente y que era muy Su hermano. rígida y todo el rollo. Entonces te lo ponen como un ejemplo. Un ejemplo. Mira, Si no obedeces, así se tiene que educar Educar a a un los hijo, niños. ¿no? Para que tengas un hijo como John Como Wesley. John Wesley. Bueno, pero te hablan de la noche ardiente. ¿Qué es la noche ardiente? El día en que él tuvo un encuentro con Dios. La noche ardiente es el día en que fue bautizado en el Espíritu Santo y habló en lenguas y se cayó de borracho y lo tuvieron que llevar a su casa embriagado del Espíritu Santo. Ay, yo creí que era la batiza que le había dado la mamá. Esa parte no te la Que le dicen. quedaron las la chancliza. La chancliza que le puso Esa la parte mamá. no te la dicen. Tampoco te dicen que fue corrido de la iglesia anglicana porque no se ajustó a la iglesia Claro. anglicana. Pues lo mismo que porque él. empezó a Y lo predicar. mismo que Parham. Por eso, porque él empezó a predicar que todos somos hijos de Dios y tuvo una revelación de ser hijos de Dios y en eso basó todo su ministerio. Y no te dicen que su hermano Charles Wesley componía la música para lo que iglesia. cantaban, ¿no? Porque él se dedicó a predicar en las calles, la iglesia fue hecha en la calle, y Charles Parham agarraba las canciones de las tabernas, les adaptaba la música cristiana, y entonces cuando empezaban a cantar todos se daban cuenta, pues sí está la canción, ¿no? Ya me sé la tonadita. Y entonces todos empezaban a cantar con la letra cristiana, empezaban a cantar la canción, y de esa manera fácilmente llegaban a las multitudes. Eso tampoco te lo dicen. Te digo que dan la versión adaptada Claro. de la vida de John Wesley, pero no es la verdad Sí. de lo que pasó en su. Entonces, en su vida. una denominación, pues sí, es padre porque te enseñan la palabra de Dios, todo, pero es un conjunto de paradigmas irrompible, ¿no? No, y aparte la iglesia de Nazareno, y creo que también en la metodista, no recuerdo eso, pero en la del Nazareno también tenían sus libros de estudio, sus clases dominicales específicas para cada grupo de niños, de adolescentes, de adultos, y hechas por la sede que estaba en Estados Unidos, no sé en qué lugar. Y sobre eso teníamos que aprender la clase todo, de la todo. escuela dominical, Todo. entonces no había revelación, pienso yo, No hay porque revelación. ya era un librito, lo tenías que leer, lo que dijera ahí, eso decías y eso te enseñaban. Sí. Entonces, pues todo se comía uno, ¿no? Sin mayor Ya digerido. revelación, ¿no? Sin mayor. Y es que yo creo que es lo mismo, ¿no? Que Digerimiento. hemos comentado que pasa en la sociedad, ¿no? Queremos encajonar a Dios en métodos que se usan normalmente para algo, ¿no? Porque, digo, yo creo totalmente que estas denominaciones, al hacer este tipo de organización, por hacerle así, llamarle así, pues no tenían ninguna mala intención de evitar nada, sino de tratar de dar una metodología de cómo aprender. Pero eso mismo era lo que limitaba, ¿no? En el poder recibir del Espíritu Santo muchas Revelación. otras cosas más, ¿no? Y si nosotros entendemos, o es otra cosa que estamos aprendiendo de este libro, que Dios no es metódico como nosotros podríamos pensar, o que no usa un solo método, o que no es de una sola manera, ¿no? Yo ahorita de lo que comentábamos, ¿cómo es que Seymour, después de estar predicando, después de estar pide y pide y pide al Espíritu Santo que le dé lenguas, de repente, por lo que leemos, habla en lenguas, así, ¿no? Estaba en una predicación y de repente después de que sana al señor Lee, y le impone manos, que le da lenguas, después de 3 días, él de repente recibe Empieza las a hablar. lenguas como si nada, ¿no? Y gente que ni las pide, como bien decía ahorita Rubén, Las vas, recibía, las ahí en recibía, Azusa, ¿no? ahí en Azusa Digo, las recibía. en esta, ahora sí que como dice Rubén, creando estas polémicas, Polémica. ¿no? ¿Le habrá faltado fe a Seymour? La gente que llegó con mucha fe de recibirlo. Yo creo que y era una preparación, ¿no? Es lo que estamos hablando de un avivamiento, ¿no? Cuando tú haces una carne asada, ¿no? Y empiezas con la... Ay, ya, pastor. Empiezas Por con el favor. carboncito, ¿no? Empiezas con el carboncito. El carboncito... Oscar, por favor, 2 para llevar. Comercial. Gol. El ¿Qué van ahí? carboncito le Pidiéndole a pones, Oscar. no sé, algunos periódicos, a lo mejor allí los enciendes
pero el carbón tiene que empezar a calentarse. Si ¿no? no, si Y no, entonces, no prende. si no, no prende. Entonces, inicia por empezar a calentarse. Poquito a poquito se va calentando. Cuando el carbón ya está rojo, que ya están Está bien juntos los caliente. carbones y está bien caliente, si tú le empiezas a soplar, entonces se levantan las llamas. Así es. Yo creo que eso es el proceso, ¿no? O sea, yo lo puedo ver aquí muy clarito con Seymour, ¿no? Empieza con oración en la casa de esta familia que los había Lee, albergado. primero Lee, ajá. No, pero la otra, ¿no? Asbury. Bueno, Primero fue Lee y luego fue Asbury. Ajá. Entonces está con ellos y entonces tienen reuniones de oración en las que pues, simplemente como que están calentando el Ajá, ambiente, ajá. ¿no? Se están calentando los carbones. Y que de hecho ya se estaba previendo ese avivamiento. Ya se ¿no? veía, Ya ¿no? había Pero interés. se están calentando, se están calentando. Y de repente rentan el lugar en la calle de Azusa, y entonces como que ahí es en donde Dios simplemente sopló, ¿no? Sopló. Y se levantaron las llamas, ¿no? Y se levantó el avivamiento impresionante, Pero y todo el entonces- mundo empezó a recibir. Cómo Dios entonces usa a algunos, como tal vez estos generales, para avivar, ¿no? Sí. Los usa para eso, para calentar el carboncito, para preparar todo, ¿no? Para que cualquiera que llegue, ¿no? Reciban del Espíritu Santo, reciban. Por eso creo yo es importante, como bien decía Solecito, que nosotros lleguemos a nuestra congregación expectantes, ¿no? De lo que ya prepararon nuestros pastores al estar orando, al De lo estar que Dios va a recibiendo, hacer. que Dios va a hacer con todos nosotros, ¿no? Pero sí, evidentemente, y bueno, y cuando hablaba esto, Sol, yo decía, bueno, pues no nada más a llegar a la congregación, sino en nuestra vida misma, ¿no? Dice la palabra que nosotros somos como veletas, ¿no? Que el Espíritu Santo, el Señor nos lleva para acá, nos lleva para allá, y nosotros tendríamos que estar, pues simplemente Dispuestos. atentos, ¿no? Para dónde Flojitos y nos tenemos que cooperando. estar moviendo, ¿sí? Expectantes de lo que el Espíritu Santo nos Sí. pida, ¿no? Entonces, sí es importante que podamos ir entendiendo esa parte, ¿no? Porque si viene todos estos pensamientos, ¿no? Realmente necesitas fe, no necesitas fe, a lo mejor no soy Sí. realmente llamado. No, yo creo que todos tenemos un momento, todos tenemos un trabajo, todos tenemos una posición y todos podemos recibir el Espíritu Santo, como también dice la palabra del Señor, ¿no? Ahora, si checamos, ¿cuántos paradigmas se rompieron aquí en Azusa? Porque creo que fueron, fueron Yo creo todos. Yo creo que muchísimos el paradigmas. paradigma más grande que se rompió con Seymour fue el tema del racismo, de que Dios no tiene, o sea, no No hace se excepción limita de persona. a usar a cualquier persona, porque estás hablando de tiempos donde el racismo estaba a tope, ¿no? Tan es así que por eso no pudo dormir en el instituto de Parham. Pero yo creo que el paradigma principal El fue- asunto es que en California era en donde menos racismo había. Supuestamente. Sí, pero, el lugar Bueno, donde más se me- aceptaba a gente de color, ¿no? El asunto es que sí, O era menos marcado. Pero Eh, o sea, fue en California, pero su alcance fue internacional. sí, su alcance fue internacional. El asunto es que lo que tú dices, en California había llegado las noticias de lo que estaba pasando en Con Gales ajá, con Evan con Roberts. Con Evan Roberts. Entonces todo el mundo quería el avivamiento que había en Gales, traerlo para acá. Y entonces habían pagado a pastores Preparados blancos, y preparados. muy preparados, de iglesias ricas, para ir por barco, ¿no? Desde Nueva York, viajar hasta a Gales en barco. Y entonces Tardaban semanas, ¿no? y tardaban semanas. Entonces llegar allá, tomar el ejemplo de lo que estaba haciendo Evan Roberts, que orara por ellos, traerlo para acá, para que ellos intentaran producir el mismo avivamiento que había en Gales, traerlo a California. Y de repente todas las oraciones de toda la gente buscando ese avivamiento se da, pero con un negro tuerto. Y feo. Y de acá. Y feo. Y de aquí del mismo, Y supongo que del analfabeto. país y no extranjero. Así Sí. es. Sí, claro. Así es. O sea, eso es algo padrísimo, ¿no? Hoy día, yo vuelvo a decirles, sigue habiendo ese tipo de cosas. O sea, si el predicador está guapo, Ah, sí.
Claro. Está bien. De ojos azules y Si, güeros. si está bien parecido, blanco, grande, y si es gringo, más, ¿no? Entonces, Y si canta bonito y además. si canta Y si bonito, canta bien. Paquete sí, completo, entonces, ¿no? o sea, en Paquete serio, o sea, completo. se le pone mucho más atención toca? al, Sí. al Al que está exponente. guapo que el que está feo. Se le pone mucho más atención al que está alto que al que está chaparro. Si Se le viste pone mucha más bien. atención Al al que que está viste vestido bien. bien que al que está vestido mal. Y entonces la atención vacía, pero Dios puso a un negro tuerto feo. Negro. Y perdón que lo diga así, es negro, tuerto y feo. O sea, con todas esas agravantes para generar lo que Dios quería traer, lo que Dios quería hacer allí en este impresionante avivamiento, ¿no? Ese es uno de los primeros paradigmas. Rompiendo más- todos más paradigmas, ¿no? Que no Es- deberían es de así. haber estado, porque yo digo que no se ve los discípulos de Jesús. ¿De dónde los sacó Jesús para decir ven y sígueme? Sí, así Entonces, es. no- claro. que en teoría no debería de estar ningún paradigma, pero es curioso No, saber pero cómo allí está ese paradigma, siendo que podemos ver en la palabra cómo eran los Un discípulos. celote. Sí, un pescador, ¿qué va a saber? Que no, o sea, que no sabe nada, no va a saber hablar. Bueno, pero el Impulsivo. pescador, vamos a decir que es un pecador promedio. bueno, el celote, sí, que Un mataba a los celote, que es un romanos. asesino, un sicario. Sí, El cobrador de impuestos. el cobrador de impuestos, sí, o Que sea, robaba, o sea, él robaba. Todos los Y discípulos de Jesús. oficialmente, ¿no? Robaba con De cuello credencial. blanco. De cuello como blanco. dicen, ¿no? De cuello blanco. Sí, Pero digo, eso, hablando de discípulos y todo, ahorita comentaba Rubén de esta situación con los pastores, pero no nada más con los pastores, sino quien pone a los pastores, ¿no? Si ustedes dicen, bueno, ahora va a orar tal persona, pues todavía hay más. Sí, Ay, pero ¿cómo él, no? menosprecias. ¿Cómo va a orar él, no? O si no si predica el yo pastor, sé no voy. lo que hizo, Sí. si yo sé dónde ese está, ¿no? loco, no, Si no, yo no, sé lo predicador, que... ya me voy. Ah, sí, no, como no están los pastores, pues entonces no va a Mandó estar a su- bueno, ¿no? mandó Entonces al vamos. monaguillo. Entonces nos vamos. Entonces nos vamos, ¿no? Entonces no, Mandó al monaguillo. o no me voy, pero ya traigo todos los prejuicios, toda la Exacto. acusación, todo el ¿cómo se llama? El asunto de estar juzgando en la Y cabeza, aparte ¿no? yo Y conozco entonces te evitas al nuevo todo, ¿no? predicador, ¿no? A la persona que va a exponer hoy, entonces, Por eso no, digo, o sea, no, yo sé de dónde es, ¿no? Y yo sé No, que es no. esto. Pobrecito Pablo si hubiera venido aquí a predicar. Uy, ¿no? No, No, imagínate. pobres, cómo nos hubiera ido a nosotros. ¿Cómo nos- no. La verdad es que, bueno, ese es digo, a lo mejor el más visible de los paradigmas, ¿no? Claro. Pero yo creo que hay muchos más paradigmas, ¿no? Y fíjate que yo, cuando veíamos, leíamos y cuando estábamos, sobre todo en la plática anterior, y hablábamos del asunto de ser negro, yo recordaba o recuerdo, ya no es tanto el punto de que un predicador negro, porque si vemos había muchas iglesias negras, de personas negros, vaya, y había mucha unción y muchos pastores que eran negros, o sea, el asunto de predicar por un negro no era tanto el punto, ¿no? Porque sí existían y había mucho, de hecho había mucho, el asunto era el adentrarse en este mundo. Que los negros le predican a los negros. Exacto, pero el Los asunto blancos le predicaban a los blancos. El asunto aquí fue ¿no? Que los negros predicaranle a todos y de todas las razas y de todas las clases sociales. Y ¿no? que llegaran allí, como tú dices, a un lugar Así pobre es. y feo, llegaran ricos, llegaran pobres, blancos, todos negros, estratos asiáticos, sociales. latinos. Así es, de todo ¿no? tipo de... Esa es una. Y el otro gran paradigma que yo creo también se rompió aquí fue lo que ahorita se platicaba, ¿no? De que no había ningún orden. Digo, si bien en los otros predicadores vimos algo más o menos, pero realmente siempre los otros generales Mantenían un estaban orden. adelante, ¿no? Y predicaban, aún incluso Con Evan Evans, Roberts, ¿no? ujú. Que aún él ni decía 2, 3 cosas y nomás se ponía a orar, pero estaba al frente, estaba dirigiendo, por así decirlo, ¿no? Yo quiero Pero romper en el otro caso- paradigma. Bueno, que me di cuenta que se rompió otro paradigma Sí. aquí en el libro. En el libro Seymour podemos ver que no aceptaba la idea de que si te enojaba, bueno, él creía que si te enojabas o hablabas cosas de alguien más, Mal. perdías la salvación. Es una idea incorrecta de parte de Seymour. Sí. Claro. Y un paradigma que se rompe es que a Dios le vale gorro aún si estás, tienes doctrinas equivocadas. Ah, sí, claro. Y Dios te Sí. usa y Dios Sí. es el que se encarga de transformar tu entendimiento porque Él creía eso.
Él creía que si no habías recibido... Las lenguas es la manifestación del bautismo, La evidencia. pero no porque... La evidencia, pero no porque no las hables, yo creo que no por eso significa que no has recibido el bautismo del Espíritu, por lo que a mí me pasó. Yo sabía que allí está el bautismo y no había tenido esa manifestación de lenguas, pero él decía que si no hablabas en lenguas, no habías recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, a pesar de eso, Dios lo usaba, y ese es un paradigma que se rompe, porque hoy en día, si dices algo incorrecto, dice, no, él no está ungido, ¿no? Y Te él... descalifican exacto. luego, ¿no? Entonces, si Seymour hoy en día predicara en las iglesias que si te enojas pierdes la salvación, No, bueno, dirían que es un satánico, ¿no? John, O sea, John ¿cómo? G. Lake lo fue ahí a Susa. A Susa. John G. Lake es el siguiente avivador que vamos a general. leer, es el capítulo número 6, el siguiente general de este libro. Pero John G. Lake llegó allí para ver lo que estaba pasando en Azusa, y la opinión de John Sí. G. Lake es que nunca había visto a un hombre Que hablan predicar tan mal, Mal. y que Y Dios que lo se usa. O sea, manifiesta. que con un lenguaje tan Florido. tan malo, ¿no? pero cómo Dios lo usaba. Pero cómo Dios lo usa. Exacto, entonces ahí se rompe un paradigma. Podrás tener pensamientos equivocados incluso acerca de la palabra, pero Dios, a pesar de eso, ¿no? Él mantiene y te respalda con su unción y no te quita nada de eso. O sea, Sí, no. Para Dios los paradigmas, yo traigo algunos paradigmas. A ver, venga, No venía yo venga, preparado, venga, ¿verdad? venga. Pero para que sigamos con esto de las paradigmas, Ok. porque ya hemos dicho muchos de los que seguramente todos, y digo no nada más nosotros, sino seguramente los que nos siguen y nos ven muchas en las diferentes sesiones en las que estamos. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de Dowie, yo veía tanto paradigmas como también el hecho de querer generar ellos mismos algunos paradigmas por las creencias mismas que ellos traían, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es Dios no manda las enfermedades, Satanás es quien enferma y Jesús quien aún libera, porque Él sigue siendo el mismo hoy. Hoy en día, lo acabamos de decir, seguimos teniendo esta situación de que si estamos así es porque Dios es quien manda las enfermedades. Dios es el que Dios nos está juzgando. Si Dios es Dios Dios, nos ¿qué está pasa castigando, ¿no? esto? Sí. Entonces, él rompía con este paradigma. La gente ¿no? sigue viendo a Dios como un juez, Así es, exactamente. en vez de verlo como un padre. Como un Y es padre. triste porque Sí. creo que es muy real, o sea, que la gente piense eso. Incluso en la Totalmente. iglesia que sigan creyendo eso. Pero es que hoy día Sí. montones de personas se han levantado incluso hasta para decir que Dios les habló y que les ha dado una palabra profética en donde dicen, Dios me habló y me dijo que esto era un castigo para Nueva York y que si no se arrepienten viene algo peor para todo Estados Unidos. Lo dijo un pastor que tiene una iglesia bien grande en Chicago. Impresionante esto, ¿no? Esa palabra que él dio. Se sigue viendo a Dios como un juez. O sea, la visión del Antiguo Testamento dada por Moisés, ¿no? Sigue vigente para mucha gente. En cambio, lo que dice la palabra de Dios, que a Dios nadie lo conoció, sino que Jesús, su Hijo, lo vino a dar a conocer. Que la visión que Él nos da es la visión de un padre, esa la rechazan. Es más fácil para la gente el paradigma de ver a Dios como un juez que verlo como un padre. ¿Por qué le cuesta tanto a la gente ver a Dios como un padre? Porque es demasiado bueno para ser verdad. Es demasiado bueno para ser verdad. Oh, esa frase está buena. Es que sí, o sea, Él es Sí. misericordioso, hay gracia y a la gente le cuesta, es que ¿cómo? Fíjate, ¿no? yo hablaba con una Es persona de eso. Esta persona no es cristiana, pero me preguntaba, ¿y si Dios es bueno, entonces por qué esto y esto y esto y esto? Y yo le empecé a hablar de que pues Dios es bueno y todo lo que dice la palabra, y en una de esas me dice, oye, pero a ver, yo tengo una duda. Entonces, si una persona viola a un niño y Sí, hace lo lo que sea, clásico. y le dice a Dios, perdóname, ¿Dios lo perdona? Y le dije, si está arrepentido y le pide perdón a Dios de corazón, claro que sí. Te voy a romper el paradigma todavía. A ver más, a ver. No, ese Venga, paradigma. Paz, Sí, venga. sí, te voy a Es más, romper ya el sé qué paradigma. vas a decir. Ya lo Ya, perdonó ya, incluso antes de que lo hiciera. Es que
no necesita pedir perdón. Sí, desde Ya antes. está perdonado, porque Cristo tomó todos los Claro. pecados en la Llevó en cruz. Él fue castigado por ellos para ofrecernos un perdón unilateral. Sí. Lo que tenemos que hacer es creer. Sí. Pero fíjate cómo, a pesar de eso, o sea, ella me decía, es que no lo puedo creer. O sea, que ¿cómo crees que las So personas good to be haciendo, true. sí, que hagan tanto mal y con el simple hecho de creer y bueno, y confesar o sea, que la has regado, Dios te perdona y puedas, o sea, vivir ¿Y ya? bien. ¿Entonces ya vas al cielo? O Sí. sea, es curioso todo es que, como esto. dices, ¿no? la idea que siempre se ha manejado en la iglesia es que si yo hice algo malo, tengo que tener un castigo de eso. Ujú. Y no puede ser tan bueno de que así, sin más ni más, ya esté perdonado y esté Tiene que lista, sufrir, ¿no? ¿no? Y- Ay, pero es se que necesita lo ven un como espíritu no de es víctima. justo. No es Dice, justo. es que no es Exacto. justo. ¿Cómo es posible que él vaya a disfrutar de algo bueno siendo tan malo? Y estás Así viendo es. una No es justo. justicia del mundo y no la justicia de Jesús. La Así es. justicia de Dios es diferente. La justicia de Dios es eso, que todos ya fuimos perdonados a través de Cristo Jesús. Pues aquí tengo el otro paradigma de Darwin, ¿no? Se casó con su prima, Sí. ¿no? Y aún así Sí, Dios sí, sí. lo respaldó Darwin. con el Claro. poder de sanidad, con el en Darwin, ¿no? O sea, pues, ¿cómo, no? O sea, incesto, ¿no? Ujú. Algo tan malo y Dios aún así lo respalda. Y de Y no hecho- creo que se haya arrepentido. No. No. Y aparte, No, por ejemplo, se casó. Y hasta Taylor- tuvo ¿Cómo hijos. te casas con una prima? No, y de hecho, Pero la creencia de precisamente mucha gente, tenían un pensamiento ahí raro del matrimonio, que como ellos pensaban que ya venía Jesús pronto, entonces ya no se deberían de casar. Y Eso que le se pasó a casan. Seymour, sí, lo que estás Por eso, comentando, sí. digo, Sí. y Ahí Seymour fue donde se fue para casa, abajo. y como la gente tenía esos pensamientos, esas ideas, yo creo que andaba por ahí una chica medio enamorada de él en silencio. La secretaria. La Dios misma mío, asistente, sí. su misma secretaria. La secretaria. Y que se va, o sea, enojadísima Se Feo, enoja porque tuerco. Seymour se casó con Negro. esta chica. con Entonces, la pianista. pianista. O sea, que por cierto, según lo que dice el autor del libro, el biógrafo, dice que la chica es la que le echó el ojo a él, ¿no? Sí. Pues ella Él, había se la- estado él- tuerta él le también. guiñó el ojo y así se quedó. Le guiñó el ojo y así se eso quedó. ya salió el pene. Él no podía. Estaba grande, estaba ya viejo, estaba feo y todo el rollo. Y ella es la que le echó el ojo. Sí, pero el otro no podía, Que eso es para pobrecito. compensar. Ya supimos por qué quedó tuerto Seymour, no fue por la viruela. Fue porque le Fue guiñó el porque le ojo. echó el ojo Y así se a quedó. la chica y se lo quitó. Por eso se No, quedó pero la así. chava fue la Literal, que le echó el ojo. la chava fue la que le echó el ojo a él. Sí. Y entonces se casaron y la secretaria se Se enojó. enojó precisamente por esas ideas que estaban rondando en esos tiempos. Pero no fue un enojo cualquiera. No, se llevó la lista. O sea, no Muchísimo, lo le quitó destruyó. todo, Cañón. porque le quitó ya en ese tiempo ya tenían una revista Seymour que alcanzaba internacionalmente ya más de 50,000 suscriptores. Esta era la manera antigua de mantener un ministerio. Pues es que en ese tiempo no había WhatsApp ni Netflix No, Ale, no. ni transferencias. En ese tiempo no había tenido una revelación acerca de lo que son diezmos y ofrendas. Sí. Sí. Entonces, la gente no lo hacía. La única manera de mantener los ministerios Con publicaciones. era a través de publicaciones. Todavía Benny Hinn lo hace. O sea, Benny Hinn varios. está Yo tengo un libro educado. de él. Por eso, no libro. Benny Hinn está educado mucho en este tipo de pensamiento. Benny Hinn, Kenneth Copeland, tienen revistas que mandan mensualmente De acuerdo al con las idioma. cosas que ocurrieron en el mes, testimonios, lo que él hizo en la cruzada aquí, la cruzada Órale, de eso no aquel sabía. lado. Y entonces te mandan la revista y en esa revista te dicen a qué lugar tú puedes ¿Qué dirigir, cuenta puedes dirigir tus tu donativo? donativos. Entonces, si tú
mandas un donativo mensual, si tú te inscribes para mandar un donativo mensual, te mandan la revista todos los meses hasta tu hogar. Cuando tú vas a una cruzada y te pones tu nombre y todo ese rollo, te mandan una revista. Si tú decides ser donatario, te mandan la revista ya mensualmente. Periódicamente. Y así se mantenían Y las de esa iglesias. manera se mantenían en ese entonces los ministerios, sobre todo itinerantes y todo el rollo. Esa era la Sí, forma. porque dice que cuando él predicaba, Seymour, como él no pedía ofrendas ni diezmos, Le metían los billetes. le metían los billetes en los bolsillos de su saco, ¿no? Entonces, Nosotros inclusive, hasta hace poco, y por cierto, no sé por qué dejamos de recibir las revistas, ¿de quién? recibíamos de Kenneth Copeland y recibíamos de Lo que pasa es que ellos nada más la envían durante un año, Ah. si tú eres donatario, sí Ok. te lo envían siempre. Entonces Pero recibíamos si de Kenneth no, Copeland y recibíamos de Benny Hinn. de Benny Hinn. Bueno, Y como nunca donamos allá, pues, nos quitaron, no sé por qué. no sé por qué, pero ya nos recibimos. El Por caso loco es pelal, que cuello. el caso es que la secretaria se lleva la lista de envío, ¿no? La lista Más de 50,000 más de 50,000 miembros. personas a las que se les enviaba Lo que hacen los celos. Sí. lo que hacen los celos, lo que Ajá. hace no sé, estaba celosa o no sé qué tenía la pobre. Enamorada. No se aplicó la morra. Resentida. Resentida. Amor mal correspondido. Se lleva Friendzone. la lista, se va a otro estado Portland, con Oregon. una pastora que había Estado acá en Azusa. antes acá en Azusa. Cambia el destino de las donde llegaban. Sigue los- mandando las revistas Híjole, ay, con el mismo formato, Pero pero con ahora una- le cambia la El número de dirección. cuenta, por El así número de decirlo. cuenta. El número de cuenta, Exactamente. cambia la dirección a donde manden las Los donaciones donativos. y entonces lo deja En la Sin calle. nada. sin ¿Cuánta maldad? cuánta maldad. Sí, la verdad, Sí, sí. No, sí, sí. y tan le pegó a Cañón. Seymour que ella y su esposa, él y su esposa fueron a confrontar a esta Claro, mujer. esperando que recibiera Regrésame otra la vez lista, la ¿no? lista Claro. y pues fueron tontos porque Los no hubo regresaron a lista. ellos. Sí, la lista no fue lista. Se quedó allá. Acordémonos también que qué grueso. un paradigma que también traía Seymour era el asunto de que él no se podía comportar mal, por lo que ahorita Exacto, acabas de sí. decir. Entonces podía él no defender. Sí, él no se tomar podía represalias, defender, por así él no decirlo. era tan agresivo, ¿no? De hecho hasta hay una parte donde se maravilla, ¿no? De que él no No contestaba, no entra en era muy apacible, ¿no? Entonces pues ya me imagino que fue a pedírselas De por buena favorcito, onda. ¿no? Por favorcito Por regresen, favor. ¿verdad? No, pues no. Es bueno, que pues, fíjate ni que modo. yo creo que este punto influyó o traía las raíces de que precisamente como ellos habían sido esclavos, ellos sabían que si levantaban la voz, Sí. chanclazo, ¿no? Fuetazo, no sé, los quemaban, los marcaban. Entonces yo creo que por eso él era muy apacible, muy manso y no confrontaba a la No- gente no se ni defendía. al Papa, mejor le cerró la puerta, le puso el candado que decirle algo y no dijo a nadie de sus adversarios. Pero también lo traía de la denominación de los Metodi- santos, y de la de parte los- metodista, ¿no? Donde también ellos pensaban esta Que se situación podía que sí, perder la que se salvación. podía perder la Sí. salvación y que tenía que hacer todo lo que estaba ahí así Al al pie pie de de la letra puntillas. con comas y acentos, para que no pierda la fe. Lo perdiera la que fe. es La impresionante es que no La sé salvación, perdón. si fueron los celos de esta señora, es señorita porque no estaba casada. Bueno, uno no sabe. Los Uno no celos. la seño para no errarla. Los celos de esta La damita, la señorita, damita. o sea, su doctrina equivocada que tenía, o lo que haya sido, ella, imagínense nada más, ella acabó con un avivamiento. Sí. 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 Ella acabó con un avivamiento. Qué grueso. Que yo veo que ahí la Qué- obra qué- de la qué- carne, Qué impresionante, ¿no? la obra de la carne que ella realizó, como dices, acabó con un avivamiento, porque nada más duró 3 años ese avivamiento. Entonces, realmente... Y es muy chistoso porque es muy parecido a lo de Evan Roberts. Sí. Ujú, así es. Sí, así Muy es. parecido Otra a lo de mujer. Evan Roberts. O sea, allá otra mujer es la que controla Ben a Lewis. Evan Roberts y lo saca de la movida, lo saca de la jugada el contexto. y detiene todo el avivamiento. Acá
otra mujer hace un daño increíble y acaba con todo un avivamiento por la parte económica, ¿no? Claro. Por la parte económica. O sea, qué grueso, ¿no? O sea, y ambas personas dentro de la iglesia, no fue un enemigo externo. No. Pues la mayoría de los avivadores podemos Todos ver que han sido. que la opresión y que los problemas eran con personas de la iglesia. Dentro de- Incluso decía con Parham, ¿no? Que las malas noticias y los chismes corren mejor Más por rápido, sí. más rápido por la iglesia que por la fuera. gente de la viña del Señor Sí. que por afuera, ¿no? Sí, Que igual en entonces- Parham también fue dentro de la iglesia, Exacto. no de su iglesia, pero dentro de la iglesia, eran cristianos. todo lo que ocasionó Sí. Bolívar, algo así, Bolívar. de Sí, los sí, sí. chismes, La bueno, de las difamación. noticias, de las fake news, para que también ahí empezara el declive de Parham, ¿no? Sí, En ese sentido. Decía Parham textual, ¿no? En una cita textual que nos da el libro, que mis enemigos al querer destruirme a mí han arruinado Las y almas. destruido Las almas preciosas. ¿no? Exactamente. Pues eso está. No, y Sí, eso es como- grueso, ¿no? Porque ver que cómo las obras de la carne, no, o sea, la gente no se pone a ver que van a destruir al pastor, al congregante, a X Sí, persona. tienen resentimiento, tienen odio, Amargura. Amargura. porque X, esta persona Y, le Z. hizo esto, le hizo aquello, o porque o porque Algo me malo. llegó el chisme de que hizo tal cosa, que hizo esta otra, y entonces yo lo juzgo y digo, ¿cómo es posible que esa persona Sí, esté ahí. allí o algo por el estilo? Y entonces hacen comentarios, hacen chismes, Y empiezan a hablar y a formular situaciones que mucha gente, a lo mejor débil en la fe, gente que está empezando en la fe, y todo se lo comen, ¿no? Los Casi aceptan, siempre es así. Pero aceptan incluso esos. hasta no los nuevecitos se llevan A entre las mucha patas a gente. muchísima Como gente. una obra de la carne produce un problema espiritual, porque al fin y al cabo estás hablando, estás creando cosas, estás creando espíritus que Sí. simplemente se van a dedicar a dividir, a crear contienda, a blasfemar, a juzgar, y eso pues genera Sí, rupturas y en la lastima a la congregación. gente. Lo que pasa es, como dice la palabra, nuestra lucha no está contra Carne y sangre, ¿no? Exacto. O sea, lo que dices del asunto espiritual, todo situación de a dónde lleva, ¿no? Este tipo de acciones de la carne, muchas veces manipuladas, obviamente, desde el espíritu, en el caso del Sin enemigo, lugar- sin lugar a tiene un dudas. fin, matar, Dividir. robar y destruir, ¿no? Ujú. Esa es su finalidad. La gente no nos damos muchas veces cuenta, ¿sí? De que el ser manipulados o escuchar la voz del enemigo, todo lo que ocasionamos, ¿no? No realmente es lo que sucede, ¿no? O sea, pensamos que vamos contra alguien, ¿no? O pensamos que nuestro problema es con alguien, ¿sí? Sin dimensionar todo lo que estoy realmente afectando, ¿no? efecto. Él sí lo hace, sí lo Lo sabe. interesante es esta gente que creyó estar haciendo bien, porque no creo que esta Ujú, mujer, sí, sí, claro. la secretaria, ¿cómo se llamaba? Teresa ya iba a decir, ¿verdad? Bueno, la secretaria, pues. La asistencia. No creo que ella haya pensado en que estaba haciendo las cosas las mal. consecuencias. Aquella mujer que A Jezabel. manipuló a Evan Roberts. Evan Roberts, tampoco creo que haya pensado que estaba haciendo algo malo. Ella pensaba que estaba haciendo las cosas Lo bien. correcto. Lo interesante es que acabaron con avivamientos, evidentemente manipulados espiritualmente, ¿no? Para que se acabara la llama, el fuego de Le Dios echaron agua. en ese lugar. A los Clara Fíjate Luz. que Clara, no- Clara que- Luz. Claire. Claire, Claro. fíjate que no Please fue repeat after me, tanto, Claire. fíjate que no fue tanto el echarle agua. Yo veo que el asunto fue Poco a poco. separar a los carbones. Sí. Separar a los carbones. Dividir, Porque lo que hicieron fue eso, fue dividir la iglesia. Dividieron al cuerpo, lo mutilaron al cuerpo, lo dividieron y terminó así. Obviamente era complicadísimo mantener una unidad en una diversidad tan Claro, por grande, supuesto. porque este avivamiento fue diverso, ¿no?
O sea, el otro gran paradigma fue, creo aquí, que se rompieron todas las doctrinas, Así es. ¿no? O sea, porque en un mismo lugar convivía gente de doctrinas Sí, metodistas. Diversas. Totalmente diversas, sí. católicos, cristianos, De metodistas, todos. bautistas. Y seguramente budistas, porque venían de otros Católicos, países, de eran muchos muchísimos lugares. O sea, otros lugares más. Además, no había predicación, No, o sea, no había quien instruyera sí, que marcara ¿qué un hacer? rumbo, ¿no? en la palabra ¿Qué de hacer? Dios, pues. Sí. Entonces, realmente era un montón de ideas diversas metidas ahí, todos metidos en el fuego del Espíritu Es que Santo, sí, que era sí. algo impresionante eso. Era el simple y el puro mover del Espíritu Santo. Pero, Nada de doctrina. pero fíjate, el asunto es que obviamente que Tanta tú empiezas, diversidad. que tú empiezas a hacer grupos o empiezas a separarlos o algo por el estilo, y el asunto es muy fácil de romper. Sí, incluso hubo gente de la misma congregación que al ver que decía fe apostólica dijeron este es de Parham Sí, ya. y ya Me no. voy. ¿Se acabó? Se acabó, Sí, ¿no? sí, o sea, sí, empezaron sí, también sí. a hablar. Y también empezaron a separar, a dividir. O sea, un letrero fe apostólica dijeron, no, yo no voy a ser de ellos, ¿no? O sea, Yo no quiero mientras, ser de Parham. mientras no tiene título está bien. O sea, si no tiene Denominación. si no tiene, un título. Un origen. Entonces estoy bien. O sea, porque yo soy metodista, ¿no? Pero está padrísimo lo que está pasando aquí. Yo soy bautista, pero está padrísimo esto. Como sucede en la actualidad, es que yo voy a la Congre Perenganita porque me queda cerca de casa. Pero cuando hay alguna situación acá en la otra, voy acá porque aquí me gusta. O veo los programas. Ahorita simplemente yo soy de aquí, pero veo acá, veo allá, veo allá, veo acá, veo. Bueno, pastor, discúlpeme, pero lo que pasa es que ahorita con el coronavirus, Sí. No se pues puede no salir. podemos Entonces salir, están más entonces tenemos que confundidos ver de aquí, de allá y de allá. Sí. Entonces, Sí, y es que recordemos que estos 5 avivadores fueron contemporáneos, ¿no? Sí. Excepto de Evans, que estaba en Gales, pero los otros en Estados Unidos. Entonces, si se hubieran conocido, si hubieran... Se o sea, se conocieron, pero bueno, sí se conocieron, pero no hicieron interactuaron mancuerna, tanto. ¿no? Sí, No sí, trabajaron, sí. digo... Y precisamente los por diferencias. doctrinales. Incluso puede ser que hasta lo mejor de género, ¿no? Porque Dowie, pues, Con no María. con María, a pesar de que los dos estaban Un movimiento de sanidad. de sanidad, ¿no? Exactamente. Parham y Y Seymour, y un Seymour, movimiento y- pentecostal. y sin embargo Y no tampoco hicieron se mancuerna. pusieron de acuerdo. No hicieron- Por paradigmas que ahorita comentaba, que también ellos quisieron imponer, o sea, rompieron paradigmas, pero también había paradigmas, por ejemplo, en el caso de Dowie, ¿no? Que decía, no voy a orar por nadie que no antes se haya arrepentido de sus pecados y por cada uno de sus pecados, ¿no? Sí, y de haber nacido de nuevo, ¿no? Pues eso es un paradigma que ellos que quisieron puso. poner, ¿no? O en el caso de los demás, ¿no? Donde también María rompe paradigmas al haber en sus Los reuniones. en sus reuniones trances, ¿no? Y haber visiones y todo esto, pero también el hecho de criticar, por ejemplo, a Amy, ¿no? Amy Semple Amy, McPherson. ajá, por todo este asunto, porque también ella sentía y pensaba que debe haber un orden, ¿no? Nuevamente, debate. A ver, Y nosotros, Alcance Iscali, Oh, que sí, ¿no? ¿tenemos paradigmas? sí. a lo mejor, Evidentemente que sí. a lo mejor Pero nosotros seguro que sí. como directores, no tanto, pero se van formando. La misma gente los va cocinando, o se van cocinando a través del tiempo. Es que, a ver, creo que es muy claro que... ¿Ustedes qué opinan? Que nosotros podemos decir, estamos abiertos a todo lo que el Espíritu Santo quiera hacer. Y yo creo que el Espíritu Santo nos dice, te cae. ¿Ya de veras? cae. O sea... Bueno, aquí, por ejemplo, y los avivadores que hemos visto, sus reuniones duraban mucho tiempo, 10, 12, 14 horas, se quedaban hasta altas horas de la noche. Y aquí, pues ya se irá a tardar el pastor, es que ya lleva 1 hora. Yo creo que ya, ¿no? No, bueno. Ya, como ya se alargó la reunión. Yo fui a predicar en Estados Unidos a una congregación, Sin decir nombres. sin decir nombres. Fui a Estados Unidos a predicar a una congregación y por
el cambio de horario, que es diferente en Estados Unidos que en México, llegué tarde allá, pensando en que estaba súper temprano, todavía estábamos haciendo tiempo, ¿verdad? Íbamos en el Andábamos coche. buscando dónde tomar café todavía. Andábamos todavía pensando dónde tomar café Y para como llegar no a hubo, tiempo y todo. Entonces nos llegamos, fuimos a la según iglesia. nosotros llegamos antes a la iglesia y ellos ya nos estaban esperando desesperados porque ya habían terminado su momento de alabanza y todo. Y me dijeron, es que llegas, córrele porque ya te están esperando Sí. al frente Sí. para predicar. Y ¿no? ya llevas media hora de No, 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 retraso, no tanto. Entonces, bueno, pues no estaba yo preparado en ese momento, así como que ya pues, le corrí y todo para empezar a predicar. El caso es que ustedes conocen aquí que normalmente yo predico 1 hora y media, más o menos, 1 hora, O hora y 2 o media. 3. No, para nada. El caso es que allá... ¿Qué predica? ¿La del diezmo? ¿La de los saludos? El caso es que allá prediqué como 1 hora y media y todavía ministré. Y la gente ahí estaba, el Espíritu de Dios se movió, todo terminó y en 2 segundos no había nadie en la congregación. Nadie se acercó Órale. con nosotros. Nadie en a 2 decir de segundos que, ya ay, no había nadie. bienvenidos, ore por mí, pastor. Nadie. Entonces se fue la iglesia. el pastor de la congregación me dijo, no hombre, dice, te fue re bien. Le digo, ¿por qué Gracias. me fue re bien? Porque predicaste 1 hora y media y esta gente aquí se va a, no sé, las 12, o sea, a las 12 se van. O sea, Porque es la hora del almuerzo. te dejan hablando. Solo. Te dejan hablando, dice, así es la gente aquí, te dejan hablando. Y yo cuando veía que pasaba el tiempo y tú seguías, yo me volteaba a ver a la gente y dije, "Y qué mala onda, se le van a empezar a ir a este cuate y qué pena y todo el rollo". Y dice, todo el mundo se quedó, yo estoy sorprendido, todo el mundo se quedó y todavía se quedaron a ser ministrados. Dice, no, te fue re bien. Pues gracias a Dios, ¿no? O sea, paradigmas. Sí, Lo que pasa es totalmente. que los seres humanos estamos Acostumbrados a totalmente los hábitos. llenos de paradigmas. Digo, desde que nacemos, los paradigmas que traen nuestros padres son los paradigmas que nosotros vamos trayendo y nos vamos formando. Entramos a una escuela, lo mismo sucede. Entramos a una sociedad, un matrimonio, o sea, todo estamos llenos de paradigmas. Sí. Entonces, realmente el asunto es cuánto nos cuesta, ¿no?, entender y romper con esos paradigmas, ¿sí? Ahora, somos capaces de romper algunos, ¿no? Pero hay muchos otros que Cuesta no, trabajo. que nos cuesta trabajo, ¿no? Y rompemos unos, pero adaptamos otros. Exactamente, ¿no? es lo que decía, ¿no? Entramos de aquí para allá, digo, entramos a la congregación y ya traemos el asunto, como bien decía Rubén, de que primero es la alabanza, Es un ¿no? paradigma. Tenemos Bueno. nuestras razones. Claro. Sin obviamente. embargo, se Pero de constituyen repente- un paradigma. Pero De no están repente cerrados entramos. a que sea eso tampoco. No estamos cerrados a que Exacto. pueda cambiar. Claro Pero que puede ese es cambiar. el asunto, ¿no? Que yo me acuerdo alguna vez, en alguna ocasión, de repente entramos y ya no hay alabanza, sino que se entra con la predicación y te quedas así, ay, llegué tarde, o qué pasó, ¿no? O qué sucedió, o qué. O alguna ¿no? ocasión De una forma. que cerramos aquí el salón Ah, sí. y todos allá afuera, Sí. no, y afuera todos. Y así como que, ¿qué no vamos a entrar? Y vamos a estar aquí todo el día y parados aquí y o sea, haciéndose cosas, ¿no? Y ya vamos a entrar con acción de gracias y entramos todos, ¿no? Otro día que dijimos hasta aquí y se cierra el salón, entonces, ¿por qué no me dejan entrar? Y ya no sé qué, bla, 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 bla. O sea, Sí, la gente está- paradigmas acostumbrados. La gente está acostumbrada y Sí. hace sus propios paradigmas, Así es, ¿no? así es. Pero lo maravilloso es esto, el Espíritu Santo rompe paradigmas. A mí me encanta eso, no clavarnos en un formato porque Dios va a romperlos. Este tiempo, vuelvo a insistir, esta cuarentena nos está preparando para un nuevo tiempo. Así es. Nos está preparando para algo totalmente nuevo en la iglesia. Dios va a hacer un nuevo tiempo en la iglesia. Los que estén listos
para meterse en ese nuevo mover del Espíritu Santo, lo van a disfrutar y vamos a surfear en las olas del Espíritu Santo que va a traer. Los que no, se van a quedar con En la arena viendo. con Como el chinito. con lo En el pasado. camastro. Dice la palabra de Dios que el problema de una nación fue que se asentó, dijo, se quedaron asentados como el vino, los tenía que no fueron trasvasar. trasvasados. Entonces creo que tenemos que ser trasvasados, el vino tiene que ser trasvasado Porque para si se no asienta. asentarse. Entonces necesitamos ser trasvasados y creo que este tiempo, estos 40 días, el Espíritu Santo nos está trasvasando. Y vamos a venir a un nuevo mover del Espíritu y creo que debemos estar bien atentos, bien metidos con el Señor, porque nos va a romper los paradigmas, nos va a romper paradigmas. Yo estoy emocionado, no sé ustedes. Hablaba yo con Alejandra hoy en la tarde y yo le decía, ay, es precioso, estamos en tiempos de circunstancias bien adversas, pero estamos bien tranquilos. Gracias. Digo, es que verdaderamente tenemos muchísima tranquilidad porque sabemos que Dios es el que está con nosotros. Es que no tienen idea. Para que nosotros estemos el día de hoy aquí sentados, con todo lo que hemos hecho, con todo lo que está aquí y todo el rollo, es porque sin saber lo que venía, Dios nos preparó durante, yo creo que un par de años atrás. Así es. Dios vino preparando de un par de años atrás todas las cosas sin saber. Compramos equipos, hicimos cosas, tomamos decisiones y hoy tenemos todo lo que tenemos y estamos preparados para este tiempo porque hace 2 años Dios nos preparó. Así es. Mentiría si alguien viene y dice, es que Dios nos habló y nos dijo y por eso tomamos decisiones. No. Nah, Dios no nos dijo nada. Llegamos hasta este momento con la sorpresa igual que todos, pero estamos preparados. Pero con equipo. Pero estamos preparados, con equipo Y de personas, con sabemos. equipo, con recursos humanos, con recursos tecnológicos. Estamos preparados en la palabra. Incluso el Señor nos dio la palabra de la gracia y nos Sí, dio la palabra, todo eso. o sea, nos vino preparando durante todo este tiempo para estar aquí. Incluso y lo estar tecnológico, listos. ¿no? En esta área donde no hay fibra óptica, nosotros Tenemos fibra óptica y hoy podemos transmitir, hacer una buena transmisión. Los que nos ven y no saben dónde estamos, hagan de cuenta que es Seymour. Ay, no tanto, pastor. No tanto. Estamos en una zona ¿Industrial? ¿cuál En es? un callejón. De talleres, En un unos callejón. talleres automotrices, Mecánicos. mecánicos en la calle. O sea, no hay talleres como tal. Establecidos. Todo mundo está arreglando carros en la calle. El ojalatero, el ojalatero, el mecánico. Los mecánico, camiones. todo. Sí. Camiones. Hay camiones, está la zona re fea, estamos Baches. adentro de un callejón. O sea, verdaderamente Pero gracias a esta Dios por zona mi cobre. es una zona Gracias. no muy linda, no nada por el estilo. Y en esta zona, en donde no hay fibra óptica, porque es una zona pobre, es una zona de bajos recursos, nosotros tenemos fibra óptica. Un día me hablaron y me dijeron, de veras, se los prometo, estaba yo aquí, Casualmente, porque él raramente, nunca yo no está- contesto el teléfono aquí, pero un día hablaron por teléfono y me dijeron, señor, usted tiene contratado el servicio de internet fulano, tal, sí, ¿no quiere fibra óptica? Obvio que iba a ser más caro, ¿no? Sí, la quiero. Obviamente que iba a ser más caro. No me cobraron absolutamente nada por el servicio, ni me subió la tarifa, no pasó absolutamente nada, más que subimos 3 veces la capacidad que nosotros teníamos aquí. O sea, Dios nos ha preparado, Ha sido Y es bueno. que hay algo que bien comentaste ahorita, Rubén, como tú comentaste ahorita. Les prometo que aquí no vino Dios y me dijo, y tal. No, pero sí el mover del Espíritu Santo. Sí, claro. Ahí es donde Le va vamos dando, yendo, ¿no? lo va Les guiando van a dando a uno, ustedes ¿no? la guía y nosotros vamos moviéndonos conforme a esa guía, porque el Señor va moviendo y vamos aprendiendo. Como bien dices, yo creo que este momento nos está preparando para muchas otras cosas. Entendamos que ese es el movimiento en el que estamos,
porque no sabemos qué va a pasar en un futuro. Los tiempos se acercan, hemos dicho muchas veces, dice la palabra que habrá un momento en que habrá persecución, habrá muchas cosas, y tengamos que estar seguramente también en casa orando, a distancia tal vez. Les voy a poner algo comunicación, en ¿no? sus mentes. ¿Sale? Ahorita, los que están en arresto domiciliario son los sanos. ¿Sale? Sí. Porque todos están miedosos Ujú. de que el otro esté enfermo. Así es. ¿Sí? Esa Sí, es la sí. lógica. Esa es la lógica, ¿verdad? Entonces yo no me acerco contigo porque No puedes ¿Qué tal si contagiar. está me puedes Susana contagiar. la sana distancia. distancia? Se ha generado un ambiente en donde si una persona o algunas personas salen, incluso ya se está diciendo que las denuncies. Que si tu vecino hace Reuniones. una reunión, que lo denuncies. O sea, hay miedo hacia al respecto, ¿verdad? Bueno, se va a descubrir la vacuna, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, Veremos. ok. Les pongo una idea de lo que puede venir. No estoy diciendo que esto vaya a suceder, por favor. ¿Ok? Es que lo dijo mi pastor. Escuchen no, no, otra no. vez y ¿Ok? No estoy diciendo que esto vaya a suceder, Es una- pero es una es la alternativa muy probable. ¿Ok? Debido a que no va a haber vacunas suficientes para todo el mundo, va a ser necesario marcar a la gente que ya la tenga de la que no la tiene. El chip. Claro. Como sea. Va a ser necesario Va a ser una marcarlos marca. Pero la de marca una tiene que ser manera una credencial, visible, algo. Apocalipsis. no, de una manera visible, O sea, de tal manera que se pueda segregar a las personas. Los Tú que no ya estás están vacunado, marcados, tú sí esos estás ya no, vacunado. esos ya se van derechito al infierno. El que sí está vacunado de este lado, el que no está vacunado de este lado. El que sí está vacunado a lo mejor puede regresar a trabajar, el que no está vacunado no. O sea, Y una ni se le marca, acercan. una marca. Y toda la gente lo va a aceptar. Pues ahorita se está aceptando. Exactamente. Ahorita se está aceptando, de una u otra manera están Exactamente. aceptando el hecho de no, Exacto. por el temor, ¿no? Por el asunto del temor, eso es lo que te mueve en este momento. ¿Y será la marca que nos habla No Apocalipsis? sé, pero No, ahí se las dejo. Ahí está. Yo simplemente ahí se las dejo. Y es muy real, Esta digo. es una preparación, o sea, se Sí. están preparando tiempos, Es se que- están preparando. Y para Sí. todos se necesita discernimiento. Claro. Porque puede ser una marca por X tema, o sea, por esto, puede ser por otra cosa, pero el discernimiento es fundamental en estos tiempos para saber qué es lo que está pasando, o sea, entender la realidad espiritualmente de cómo se está, o sea, por qué se está moviendo así. Estaban diciendo que iban a dar vales para la gente, para que pudiera ir a comprar, etcétera. Esa podría ser otra manera de marcarlos. O sea, si tú no tienes estos vales, recibo, Sí. contrarrecibo, No entonces puedes no puedes tener salir a tu provisión. comprar, ir a salir a tu trabajo, etcétera, ¿no? Pues de alguna manera se dio al principio de todo esto cuando dijeron, todos aquellos que traigan tapabocas, o más bien los que deben de traer tapabocas son los que tienen la Los que están posibilidad de que enfermos. están enfermos, ¿no? No, todo Y el ya- mundo lo usa, ¿eh? Exacto, pero ya todo el mundo la usa, pero yo creo que mucha gente dice, ay, trae tapabocas, a lo mejor está enfermo. Ya hay una marca de por sí ya aquí, ¿no? El asunto hay, es- hay una probabilidad. Que todo mundo ha aceptado como, bueno, por ejemplo, sale ahí que el ejército llega a Acapulco y saca a toda la gente que estaba en la playa. Y todo el mundo lo aplaude, dicen, qué bien, el ejército llegó y los sacó, ¿no? Está poniendo orden. Está poniendo orden. Sí. Hace 2 meses, esa Se le misma ocurra. acción hubiera sido vista de una manera terrible y hoy la aceptamos, ¿no? Violación a los derechos Derechos. humanos. Violación Sí. a los derechos humanos y lo estamos Garantías aceptando. constitucionales. El asunto es, sí, las garantías individuales están siendo Violadas. violadas y lo estamos aceptando. El asunto es, la marca tiene que ser, pues, para los que ya están vacunados, para decir, está garantizado que no tiene el virus. Con esta marca te garantizamos que él no es portador, que él no es un peligro. Pero depende quién le haga la Todos prueba. los demás, todos los que no tengan
esa marca que dice que ya está checadito, que ya está vacunado y todo, es un potencial Aguas. peligro. Aguas. Pues Rubén, si lo están haciendo ahorita en los supermercados, hace rato fui a Soriana y con el simple hecho de ya estar en la puerta, te ponen un termómetro para ver si tienes Sí. temperatura. Y si Sí. te marca rojo, no puedes pasar. Si te marca verde, puedes pasar porque te detecta la temperatura en un segundo. Y si venías corriendo, No, Sí. pues pero ya te quedaste. acalorado, O venías ya en no- el sol, exacto. ya no entraste. No, Bueno, pero a yo ver. creo que sí, ¿no? O sea, nada más, como dice Rubén, para terminar, nos está preparando, ¿no? A lo Sí. mejor ahorita El los Señor está ejemplos, preparando. No lo los entendemos ejemplos del son Y no se todo. espanten. sencillos, Sí. pero entendamos que esto no sabemos cuándo realmente se dé, como en las escrituras nos dice, esos tiempos en los que verdaderamente habrá todo lo que ya nos dicen en Apocalipsis. Principios de dolores. Y estos principios de dolores vengan y No, todo esto será estamos así, ¿no? viviendo principios Ya, de dolor. Sí, Sí. O sea, por eso dice principios. Así es. Porque cuando Jesús venga por la iglesia y se la lleva, entonces van a llegar los dolores. Ya no voy a estar. O sea, Sí, que eso es una palabra de fe increíble y de esperanza porque nosotros como Ya iglesia no no vamos a sufrir. Y la Entonces no es sol- pretexto para Ya que estamos estos marcados, tiempos... pero- ¿Y las Con el soledades Señor. se van a quedar o se van a ir? Porque los dolores van a estar. Y no es pretexto para que a pesar de que los tiempos estén difíciles, nosotros nos agarremos de ahí para darnos golpes de pecho, porque Dios cuida de su iglesia hasta que y tanto la cuida que cuando el se domingo ponga- yo les daba esa palabra, ¿no? Yo les decía, Abraham decía, por 50 justos, no salvarás a la ciudad. Terminó en Y ninguno. Dios dice, sí, por 50. Y le fue bajando, ¿no? 45, 40, 30, 20, 10, ¿no? Y él dijo, pues con pues Lot y su familia, ¿no? Ya la hice. Pues ni Lot ni su familia, o sea, no había justo, no había un solo justo. Hoy día sí habemos muchos justos Amén. a través de la fe en Cristo Jesús. Así es. Así es que por amor de nosotros no hay destrucción. Amén. Por amor de nosotros, porque estamos en la gracia. Pero cuando venga Pero cuando la Jesús, iglesia sea ya quitada, no va a haber justos porque los justos van a estar con él. Exactamente. Y ahí- Vamos, Cuídense. Ay, nanita. Entonces, agárrense los que están por acá. Bueno, quiero comentarles lo que ustedes contestaron en las preguntas muy sencillas que les pusimos. La primera pregunta es, después de haber leído a Dewey, Iter, Roberts, Parham, Seymour, ¿cómo entiende usted un avivamiento? Hoy estuvimos hablando de cómo entendemos un avivamiento, ¿no? Y la segunda es, ¿cuál de los avivamientos anteriores le ha parecido el más impactante? Ok, Alejandra, aquí presente, Está aquí presente, porque ya no está nos por dice aquí que sentada. cómo entiende ella un avivamiento como una búsqueda intensa de Dios, dice, en todo tiempo. ¿Cuál es el avivamiento que más le pareció impactante? Dice el de María Goodward Eater. No estamos diciendo con cuál se identifican, sino cuál les pareció más contundente, más grueso. Impresionante. Rosy Pérez, nos dice que ella entiende un avivamiento como estar y ser apasionados por Dios siempre, confiando en que Dios respalda a sus hijos cuando estos hacen su voluntad. ¿Cuál es el avivamiento que más le ha parecido impactante? Dice el de Dewey. Ok, el primerito, el de la sanidad. Juan Manuel dice que él entiende un avivamiento, dice, yo lo entiendo como la manifestación del Espíritu Santo que es derramado en alguien o en una iglesia cuando son bautizados en el Espíritu Santo y se recibe gran unción para que con ese poder recibido se ponga en práctica para sanar, liberar y para acrecentar nuestra fe, para sujetar la realidad a la verdad, la palabra, que es la palabra de Dios. Esto es avivar la palabra de Dios y hacerla eficaz en nuestros días. Le pareció más impactante, dice, el avivamiento de Parham. Ok. A todos les gusta el orden, ¿te das cuenta? El Oscar, desorden no les gusta. sí, el desorden, no. Oscar García Sr. dice que él entiende el avivamiento como la manifestación sobrenatural del poder del Espíritu Santo en la vida de las personas que buscan a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y creer en Él. Son milagros que ocurren para salvación, sanidad y liberación. Todo esto debe de tener un gran alcance y trascendencia a otras ciudades e incluso países. Un avivamiento trae a muchas personas, a cientos, inclusive a miles de personas a los pies de Cristo.
Dice que el más impactante es el de Seymour, el de la calle de Azusa Street. Rebeca Hernández nos dice que ella entiende un avivamiento, dice, para mí avivamiento es un estado espiritual constante, en aumento, es algo profundo, real e incontenible que el Espíritu Santo provoca en la gente y que tiene un solo propósito, que el reino de Dios se viva íntegramente tal cual es en el cielo, en todas las cosas, en todos y en todo tiempo, no importando qué maneras o estrategias se usen, cada cual tiene su modo, pero que ese propósito no se pierda. Por supuesto, creo que el avivamiento no se pega, se busca, se responde a él de la misma forma que el Espíritu Santo nos anhela, nosotros hemos de anhelarlo. Dice que el de Seymour es el que más le ha impactado. Vianney dice que ella entiende el avivamiento como dejar que el Espíritu Santo se mueva con libertad, dejar que Él haga lo que quiera y fluya libremente, confiando en que Dios, que todo paradigma es roto y que su presencia es tangible. El avivamiento que más le ha impactado es el de Seymour también. 3 votos por Seymour. Ok. 4. ¿Cuál es el que más les ha impactado? A mí Seymour. Seymour. creo que sí. Seymour. También. Seymour. Es que era entre Seymour y esta María, Mary. porque yo decía, es que los dos, una por ser mujer y otro por ser negro, en un Ambiente tiempo hostil para mujeres y para los negros. dos, o sea, Sí. y cómo se atrevieron a salir al campo a hacer la obra que Dios les había hecho, mandado a Sí. hacer. A mí me impactó más Seymour porque, o sea, era tal la presencia de Dios que no necesitaban entrar, o sea, a mí me impactó eso, que desde Que nadie fuera, los ministra. y que nadie los ministraba y recibían el ser bautizados por el Espíritu Santo. Eso me Seymour impactó metido en su mucho. huacal ni cuenta se daba. Sí. Sí. Eso Ni me cuenta se Cada daba quien de en lo que su estaba onda, pasando. Cada quien en su onda. O sea, ¿no? qué impresionante. Sí, no, Qué impresionante, qué impresionante. No sé, todos los que pusieron Seymour, ¿aceptarían el desorden? ¿Quién sabe? ¿Tú Laurita, aceptarías el desorden, Laurita? Tú eres Muy metódica, ¿no? metódica, analítica, intelectual. ¿Aceptarías el desorden absoluto? Sí lo he aceptado, o sea, muchas. Te ha aceptado a ti. Alabado Nos sea ha el Señor. aceptado a nosotros. Me ha aceptado a mí. Sí, así. Alabado yo creo que sea yo el soy Señor. más orden. Si sale algo está afuera, hay que meterlo. Hay que estar. Sí. Sí, yo creo que sí. No, sí, pero es buena pregunta, ¿eh? La verdad es que Sí. sí te sorprende, pero la pregunta es muy válida. O sea, Sí. tú lo aceptarías, o sea, a mí me impacta, ¿no? Me impacta todo lo que le estamos escuchando. Pero a lo mejor ya vivir en ese momento, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor tu razonamiento, Es más, tus te gana paradigmas que traes y todo, tal vez educación. no te No te lo permite. Digo, no te yo lo creo permita, que ¿no? los 5 de alguna forma han aceptado y han convivido con el desorden. Digo, hablamos de una Sí, mujer estoy de acuerdo. Sí. que perdió a sus 5 hijos, que era mujer, que se divorció a causa de una infidelidad, que su esposa terminó hablando mal de ella, ¿no? De un minero con trastornos de personalidad, ¿no? Que, o sea, de una persona de color que fue padre de esclavos. De un niño que quedó huérfano a los 7 años, que tuvo un carácter melancólico, triste, y que sin embargo pues se dejaron usar por Dios. Yo creo que todos de alguna manera convivieron con un desorden, Con cierto desorden. que los llevó a otro orden, ¿no? A estructurar un orden distinto, ¿no? de lo que estaba ocurriendo. No, y en sus manifestaciones, en sus predicaciones, María, ¿no? El hecho de los trances, de que la gente quedaba de repente así se De las caía visiones. y por horas quedaban ahí sin decir nada, ¿no? Y de levantar las manos y que todo el mundo se cayera, ¿no? En el caso de Evan Roberts, que orando y de repente salta, grita y llora y todo el mundo empieza también a manifestarse, ¿no? O sea, sí, de alguna manera, como bien dice mi esposita, pues hay desorden, ¿no? Porque nuevamente el Espíritu Santo rompe paradigmas. Es el rompe club todo de lo que- Jesús.
Sí, El sí, Club sí. de sí, Jesús. sí, Yo sí. hice una lista, mira. A ver. A ver, Cuando sí. Jesús estuvo aquí, dice Pedro era muy impulsivo, el Club de Jesús. Pablo fue terrorista, Mateo era un traidor de su patria, Zaqueo era un político corrupto, el Gadareno, estaba loco, María Magdalena era prostituta, Tomás tenía muchas dudas, Marta estaba estresada, Timoteo tenía miedo, Nicodemo pertenecía a otra religión, la samaritana estaba divorciada 5 veces y Lázaro estaba muerto. Oye, no Y estamos todos en tu ellos- lista, ¿verdad? No estamos en Y tu lista, todos ellos, ¿verdad? ¿cómo los Porque yo usó también soy de Jesús? O sea, Jesús. Yo sí quiero estar en el Yo club. Ah, yo creo también. que aquí lo importante es, y que todos en un momento dado, tanto la gente de estos generales como los que vamos a ver, como la gente en la actualidad, los pastores y la misma gente, los congregantes, o sea, los cristianos en general, como les he dicho, cuando dejamos de estar conectados con el Señor y perdemos el piso, entonces ahí es donde se nos acaba nuestra relación con Dios, y entonces empezamos a hacer tonterías como ellos las hicieron, que muchas veces las obras de la carne lograron deshacer un avivamiento, parar un avivamiento. Sí. Entonces, que no seamos nosotros los que paremos un avivamiento, y no nada más un avivamiento en mi país, en mi congre, sino en En mí tu mismo. vida. En su familia los han pero acabado. en mi vida, porque muchas veces nosotros paramos ese avivamiento cuando perdemos el contacto con Dios. Nos creemos ya muy santitos y entonces creemos que ya la hicimos con Dios, que ya no tengo que orar, que ya no tengo que congregarme, que ya no tengo que leer, y entonces pues ya Dios, ya conozco a Dios, ya sé cómo actúa y sí lo va a hacer, pero lo que Dios quiere tener es esa comunión íntima con nosotros, Así es. y no estar dejándole lugar a la carne, sino estar siempre con el Espíritu, porque precisamente cada vez se están poniendo los tiempos más complicados y se van a poner cada día peor. Sí, 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 Entonces, sí, si no sí, estamos sí. bien en contacto con el Señor, como dijo con Dios, si no es, como dijo Jesús, que van a venir gente que va a decir que vienen de parte mía, dijo Jesús. Dice, no les hagan caso. O vayan aquí o vayan allá, porque ahí no le hagan caso. Pero ¿cómo vamos a saber a quién hacerle caso Pues hay si que- no estamos conectados con el Espíritu? Pues hay Sí. que La conocer la voz La de voz nuestro de- pastor. Exactamente, pero ¿cómo la vas a Dice conocer? que al extraño no seguirán porque Al no ladrón. conocen su voz. Claro. Y sin embargo, ve cómo siguen las cosas estas de que Dios es el que mandó todo esto y que Dios está haciendo juicio sobre Nueva York y que Dios está haciendo no sé qué Juicio sobre el mundo. y juicio sobre el mundo. No conocen la voz de su pastor, porque mi pastor, que es Jesucristo, dijo: yo no he venido para hacer juicio, yo no he venido para condenar, he venido para salvar. Claro. Estamos viviendo en un tiempo de gracia, en un tiempo de salvación y no de juicio, porque el juicio para el diablo ya ocurrió y ya fue juzgado. El juicio sobre el pecado ya ocurrió y todos los pecados fueron condenados en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál juicio? Y es Y que se sigue aceptando. ¿No conocen la voz de su No. pastor? Claro. Y es que recordemos que la voz de nuestro pastor, de Dios, de Jesús, mucha gente dice, pero ¿cómo? Pues si vino de un pastor, vino Sí, de un pastor y reconocido. y reconocido, Grande, pero en también Chicago. Con una recordemos gracia. lo que hemos aprendido, de la boca sale tanto Tiene congregaciones en bendición, Puerto Rico, en Panamá. sale tanto Ya deben bendición de saber como, quién es. como- sale bendición como maldición, ¿no? De nuestra boca puede salir, ¿no? Pedro lo hizo con Jesús y no lo hizo malintencionado. Él, con tal de que Jesús no sufriera, él le dijo, no vayas, ¿no? ¿Cómo vas a ir a sufrir eso, ¿no? No lo hagas, ¿no? Y Y no Jesús por le eso dice, era- sí. apártate de mí, Satanás, ¿no? Entonces, es reconocer la voz de nuestro pastor, de Jesús, de nuestro pastor, de Dios, nuestro pastor, evidentemente, como bien dice Ale, estando en comunión con Él y sabiendo que van a haber malos tiempos, pero que a nosotros no nos va a tocar. Dios dice que vamos a estar en tribulación, vamos a tener
problemas, Que tendremos aflicciones. que tendremos aflicciones, pero Él Ya venció al mundo. Confiamos, ¿no? Entonces sí, también estamos metidos en la casa, sí, también estamos con limitaciones Tomando económicas, su sana con distancia. problemas en ese sentido, sí, pero Pero de Dios esta ya venció al salimos. mundo Sí. y de esta vamos a salir, ¿no? Tranquilos. Primero Dios. Amén. Bueno, pues yo solamente quiero decirles a todos que mañana no se pierdan la prédica, de veras, o sea, lo que Dios nos ha dado va a ser algo especial. Bueno, creo que lo que Dios nos ha venido dando en este Sí, tiempo no. de Susana Cañón, distancia cañón. en los brazos de Jesús ha sido impresionante. No se lo pierdan mañana, va a ser algo padrísimo. Y estemos orando verdaderamente que este nuevo tiempo sea un gran avivamiento, ¿no? Que el Señor nos rompa Amén. todos los moldes. Cuando esta cosa termine, yo no sé cómo vaya a terminar, pero que Dios rompa todos los moldes y entonces podamos llegar a miles de personas a través de los medios que el Señor vaya a proveer, a través de la unción de su Espíritu Santo, que podamos llegar a miles de personas, porque yo creo verdaderamente, con todo esto que está pasando, el Señor está muy cerca de venir. Amén. Sí. Sí. El Señor está muy, muy cerca de venir. ¿No? Así es que, bueno, pues nos Muchas gracias. despedimos. Saludos a Adiós, todos los que muchísimas se gracias. permanecieron Saludos, con Toñito. nosotros. Recuerden que Adiós a todos. iniciamos en el próximo programa con un nuevo general. John G. Sí, Lake. John G. Lake. Léanlo, por favor. Padre también. Ahora no tienen excusa de que hay mucho trabajo y que no puedo y que no me da tiempo de leer y quién sabe qué tal. Y la verdad creo que es muy ad hoc para lo que estamos Lo que viviendo. estamos- Así es. Con esto del coronavirus, yo creo que vamos a aprender mucho, se nos van a quitar muchas ideas raras que a lo mejor todavía tenemos por ahí, muchos paradigmas se van a romper, entonces no dejen de conectarse, compartan la transmisión, lean el capítulo Sí. de John G. Lake, está padrísimo, y nos vemos mañana para la reunión y el próximo miércoles aquí. Dice Rosa Reveles, abrazos virtuales a todos, Ay, los muchas extraño gracias. mucho. Sí, Ros, Igualmente, saludos. Ros Saludos también. recibe Nosotros abrazos los mucho que no te extrañamos vemos. a todos también. de Dice, veras. dice Goyita, dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. O sea, nos dijo necios. Bien. Y débiles. Yo no soy necio. se está Ay, refiriendo a Seymour. Y bueno, pues lo mismo para ti, Goyita. Soy espejo y me reflejo. Lo que das, recibes. Lo que siembras. No, si no ya no van a querer participar. Saludos para todos. Adiós. Bueno, Ay, Bye, Dios los chao, chao. bendiga. Bye, bye. Los amamos, bye. Gracias. El sueñito, Juanito.